Comencem. Bona tarda. Benvinguts i benvingudes a aquesta quarta taula del cicle de diàlegs, que té com a nom Qui governa el cos i tecnologia en el postfordisme. En un moment en què la tecnologia no només organitza la producció o la comunicació, sinó que penetra directament a l'experiència del cos, algoritmes, plataformes, sistemes d'informació o intel·ligència artificial no són simplement eines. Funcionen com una xarxa de dispositius que estructura la nostra vida quotidiana, com treballem, com ens relacionem, com percebem i com fem art. En aquest context, el cos deixa de ser un límit estable i es converteix en un territori atravessat per lògiques de control, optimització i vigilància. Un territori on s'expressen formes de malestar molt característiques del present, l'esgotament, l'ansietat o la sensació de no arribar mai. Això es veu molt clar en l'àmbit del treball. El que es podem anomenar com capitalisme digital ha generat noves formes de control algorítmic. Treballadors gestionats per plataformes, ritmes imposats per sistemes automàtics i una precarització que no sempre es presenta com a tal. Alhora, aquestes dinàmiques no afecten només el treball en sentit estricte. Les plataformes digitals han convertit la nostra activitat quotidiana, el que fem, el que mirem, el que compartim, en una font constant d'extracció de dades. En aquest sentit, el cos dels usuaris esdevé també un espai de producció, encara que no sigui reconegut ni remunerat com a tal. Tot això s'inscriu en un model econòmic caracteritzat per una forta concentració de poder en mans d'unes poques empreses tecnològiques, amb una capacitat creixent d'incidència política i social. I en paral·lel es van consolidant imaginaris que presenten la transformació tecnològica del cos com una via inevitable, o fins i tot desitjable, de desenvolupament, en què l'ésser humà apareix sovint com un límit a superar. Aquests canvis produeixen noves subjectivitats, formes de percebre, de desitjar, de relacionar-nos, i és aquí on la qüestió de la creació artística es torna central. Quan les eines de creació esdevenen algorítmiques, es transforma la manera com imaginem, com expressem i com articulem sentit. Això vol dir que aquestes mateixes tecnologies poden reforçar dinàmiques de control i d'exclusió, però també obrir espais de transformació, d'expressió i de reapropiació. Per tant, la qüestió no és tant si hem de rebutjar la tecnologia, sinó com la pensem i com la fem servir, com es negocien avui els límits del cos i quines possibilitats reals hi ha de resistència, de reapropiació o d'imaginació en aquest context. La sessió d'avui, que intentarem tractar tots aquests temes, tot i que serà complicat en 2 hores, s'organitza en 2 blocs que aborden aquesta relació entre cos i tecnologia des de 2 perspectives complementàries. Un primer bloc centrat en el cos i l'estètica, on abordarem com canvia l'experiència quotidiana, l'estètica i la concepció d'allò humà, i un segon bloc dedicat al cos i a la política, on posarem el focus en les relacions de poder, les formes de treball i les possibilitats d'acció donada aquesta situació. Volem agrair a totes les persones que han participat en aquesta edició del cicle i en especial als 3 ponents que avui ens acompanyen. L'Eudald Espluga, a l'esquerra, és llicenciat en Filosofia i màster en Comunicació Cultural per la Universitat de Girona. És autor de diversos assaigs com Les Pasiones Ponderadas, Rebeldes, No seas tú mismo, La veritat en un món impensable i Imaginar la fi. També ha participat en el llibre col·lectiu Humanitats en Acció i en l'assaig Neorrancios. Com a periodista cultural ha col·laborat en mitjans com El Salto, El País i el diari Ara. L'Alejandra López Gabrielidis és llicenciada en Filosofia per la Universitat Nacional de Cuyo, màster en Art i Tecnologia Digital per la Universitat de Rennes i doctora en Estudis Avançats en Produccions Artístiques a l'especialitat d'Art en l'Era Digital per la Universitat de Barcelona. És professora d'Estètica i Teoria de les Arts als graus de Disseny i Belles Arts a la BAU i ha treballat d'investigadora a la unitat de Tecnopolítica del grup Communication Networks and Social Change. Aquí a la meva esquerra, Brisa MP és artista llatinoamericana amb seu a Barcelona fa més d'1 dècada. Als primers anys del segle XXI va començar la seva recerca entorn al moviment, el cos i la tecnologia, sent una de les primeres artistes d'Iberoamèrica a abordar aquesta temàtica. La seva recerca va abordar la dansa i tecnologia, derivant en la creació de sistemes col·laboratius màquina-persona. Les seves peces han estat presentades en museus, galeries d'art i espais artístics, en els quals destaca el Museu Carmen Thyssen de Màlaga, ICEA Austràlia, Hangar o l'Estruc de Barcelona. Doncs, feta aquesta introducció, comencem pel primer bloc, cos i estètica, on us convidem a reflexionar des de l'estètica, la filosofia o la pròpia experiència artística, com les noves tecnologies estan canviant les formes de sentir i relacionar-se, i en conseqüència també de crear i concebre l'art. I per tancar, si dona temps, parlarem sobre com tot això ha generat concepcions posthumanistes o no,
que intenten trencar amb la concepció moderna del que vol dir ser humà. Així, us dono la paraula i endavant. Hola, hola. Bueno, muchas gracias, antes que nada, muchas gracias por la invitación, a Oriol y a todo el equipo de filosofía, estudios humanísticos que preparó este debate, a las que están presentes y a mis compañeras aquí. Este primer bloque que nos proponen entonces va de reflexionar un poco sobre la experiencia, cómo ha afectado las tecnologías la experiencia y también en ese sentido el cuerpo, ¿no? Directamente interpelado, que es la idea vehicular de todo el ciclo. Y bueno, como primer apunte para abrir este bloque, yo diría el cuerpo y la experiencia nunca ha estado desligada de las tecnologías, ¿no? A partir de esta mutua implicación, de esta coimplicación, incluso de esta co-constitución, que existe siempre entre el cuerpo humano y las tecnologías, ¿no? Nos relacionamos siempre a través de objetos técnicos, por muy primitivos que estos sean, median todo el rato nuestras relaciones. El cuerpo no es un ente que exista independientemente del gesto técnico. El gesto técnico es constitutivo de lo humano y eso me parece interesante también porque eso ya da la pauta de que en lo humano, porque lo técnico es también algo creativo, lo humano se va redefiniendo con el tiempo, que creo que eso también ya después en la parte siguiente lo tocaremos, ¿no? Entonces, si las tecnologías están modificando nuestra experiencia, diría, siempre lo han hecho, la han modulado, ¿no? No es que modificado. Pero sí me parece interesante pensar en relación a las tecnologías, bueno, ¿qué entendemos por cuerpo? ¿Cuál es la idea de la que partimos? ¿No? El cuerpo ha sido pensado y ha sido dicho de muchas maneras. Convoca paradojas y convoca mucha complejidad. A mí me gusta pensar en el cuerpo de una manera muy simple, pero que me ayuda a pensar también esta relación con las tecnologías, que es el cuerpo es un eje que estructura nuestra experiencia, al menos en relación a tres cuestiones. Por un lado, la percepción, por otro lado, la presencia y por otro lado, la agencia, en la cual incluyo también la cognición. El cuerpo parece ser un eje en el que las cosas se estructuran en relación a estos aspectos, ¿no? De nuestra existencia y de nuestra experiencia. Eh, y en ese sentido, el cuerpo podríamos definirlo también como una escala vital. Una escala vital quiere decir que define cómo las cosas se ordenan y se estructuran en un orden sucesivo, temporal, y en un orden simultáneo, espacial, en relación a posibilidades y a límites. Yo puedo caminar de aquí hacia allá, pero no puedo atravesar esa pared, o yo puedo ir mañana, pero no puedo ir ayer, ¿no? Hay ciertas posibilidades que se establecen en relación a esto. El cuerpo en ese sentido también podríamos decir, no sé, es una función del tiempo y el espacio, se estructura así. Entonces, para mí hay algo interesante que sí que introducen las tecnologías digitales, a diferencia de otras que, digamos, lo que venía diciendo, ¿no? Siempre pues, nos han modulado nuestra experiencia, y es que intervienen en la escala de nuestra existencia. Y ahí sí que me parece que se introduce un cambio significativo. Es decir, las tecnologías digitales han alterado, de algún modo, la escala en la que experimentamos, ¿no? La presencia, la percepción y la agencia. Los límites y posibilidades que se estructuran desde lo somático se han, en ese sentido, sí, visto modificados. Yo no quiero decir ampliados, porque también esa ampliación implica quizás límites por otros lados, ¿no? Pero de repente es una experiencia cotidiana hoy la ubicuidad, algo que para un cuerpo somático es imposible, ¿no? Poder estar presente en muchos lugares al mismo tiempo, esa condición de presencia nos la han otorgado también las tecnologías digitales. O la agencia, ¿no? De repente el terminal desde mi móvil puede hacer una cantidad de cosas que eran imaginables quizás en otros momentos históricos, ¿no? Entonces sí diría que, porque se nos planteaba un poco la pregunta, ¿no? Desde esta dicotomía de si las tecnologías han ampliado la experiencia o nos conducen a un tipo de alienación.
Yo diría que quizás lo que han hecho las tecnologías digitales es ampliar el espectro de corporalidad. Pareciera que hoy en día la subjetividad se juega entre dos cuerpos, entre un cuerpo somático y entre un cuerpo, yo le llamo de datos, podríamos decirle digital también, pero porque las escalas de existencia en las que me relaciona mi cuerpo somático son diferentes a las escalas en las que me permite mi cuerpo digital, ¿no? Sin embargo, la subjetividad tiene que lidiar con estas dos posibilidades, con estos dos cuerpos, ¿no? Este espectro de corporalidad, entonces, podríamos decir, se ha ampliado, ¿no? En estas escalas digitales. Y en ese sentido, creo que la dicotomía entre si amplían la experiencia o hay una suerte de alienación no se puede plantear en términos como binarios o excluyentes. A la vez hacen eso, amplían nuestra experiencia, nos dan posibilidades de experimentar cosas nuevas, pero también muchas veces nos distancian de la experiencia inmediata del cuerpo somático, ¿no? De las presencias, de las copresencias aquí y ahora, en pos de esta cosa de aquí a toda hora y poder estar todo el rato conectados con un potencial virtual permanente, ¿no? En ese sentido, para mí la pregunta quizás interesante que se abre aquí en este tránsito es cómo estamos articulando hoy en día esta doble corporalidad entre el cuerpo somático y el cuerpo de datos. Y si, de alguna manera, el cuerpo de datos quizás está actuando de forma despótica sobre los cuerpos somáticos que muchas veces intentan seguir los ritmos frenéticos que tienen de por sí las materialidades propias de lo digital o de los datos, ¿no? Yo siempre lo digo a esto, como la capacidad de transmisión de los datos opera casi a la velocidad de la luz y nuestros cuerpos literalmente tienen que lidiar con esa capacidad material, ¿no? Aquí hay una fricción que sí que me parece interesante. Simplemente plantearlo en esos términos, más allá de la experiencia, lo plantearía en estos términos de una doble corporalidad, ¿no? Y no sé si puedo. Sí. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio, por la invitación. Primero decir que me parece increíble que haya gente que todavía se atreva a estudiar filosofía, es como estudiar arte, es como la utopía, ¿no? Así que me parece súper bien esa rebeldía. Ahora yo quería, antes de comenzar, así como a meterme en el tema, porque ya la Alejandra puso ahí el pie ya sobre la corporalidad y todo este tema más digital, yo quería hablar del cuerpo. O sea, primero hablemos del cuerpo humano, ¿no? O sea, como la primera instancia. Y en ese sentido, por ejemplo, y también la práctica artística, ¿no? Que comparte también la filosofía y la práctica artística, que podría ser la práctica artística una forma de filosofar haciendo, ¿no? Desde la práctica, ¿no? Una reflexión práctica que va y viene, digamos. No es que yo solamente manipularé la materia, sino que esa materia también me va a intervenir a mí. Y por tanto hay un proceso de reflexión siempre que uno crea, ¿no? Y voy a poner las gafas porque si no. Eh, Después quería también plantear la cosa de la conexión con el movimiento, que la otra vez se habló un poco de esa separación cuerpo y mente, y como que uno ahí eh, bueno, obviamente que ya en el siglo XXI no hablamos de estas dicotomías, ¿no? Yo creo, ¿no? Y tampoco hablamos de materialidades que son diferentes, como hablar un poco, dijo Alejandra, de lo digital y el cuerpo humano. Quizás ya esas dicotomías yo no sé si podrían existir, no sé, pero mi planteo es que no existen diferencias, ¿no? Y que eso ya lo han planteado, no sé, la dona Haraway cuando habla de estas dicotomías entre animales y personas o seres humanos y máquinas y qué sé yo. Pero yo creo que para entender también lo que sucede en el cuerpo hay que moverse, ¿no? Y uno de los ejes de mi trabajo tiene que ver con el movimiento, ¿no? Eh, y el movimiento, bueno, como experiencia personal, primero yo era deportista, después estudié danza y después entonces hay una cierta necesidad del gesto y del movimiento. Si uno no pone el cuerpo en movimiento, es difícil también entender qué pasa, ¿no? Se hablaba a través de como de los gimnasios, del gimnasio, de que no. Entonces, claro, nosotros sabemos que el gimnasio produce cuerpos, que va mucha gente al gimnasio que quiere producir un cuerpo optimizado y un cuerpo como estándar de belleza, pero por otro lado, ese espacio también da interacción social,
Y da que tú te conectes con ese cuerpo cuando genera mucho, por ejemplo, si uno está sobre la bicicleta y está con el cardiovascular muy alto, llega un momento que el cuerpo, tú sientes que es inteligente totalmente, en el sentido de que ya tú no tienes esa conciencia de decir, o sea, de como esa separación de decir, estoy haciendo esto, sino que el cuerpo se vuelve entero inteligente. Y, como dice Alejandra, es somático, no hay una separación del cuerpo con la mente. Entonces, ¿qué pasa? Que uno pasa ese umbral del cansancio, que también pasa mucho con las sesiones de improvisación en danza, por ejemplo. Entonces pasa un umbral del cansancio, el cuerpo tiene una inteligencia y una percepción superior, que tú yo no, en realidad es una experiencia, ¿no? Es mi experiencia y una experiencia que tienen muchos los bailarines cuando crean e improvisan estas sesiones de improvisación, que el cuerpo percibe el espacio, la luz, todo, pero sin tener una conciencia como sobre capa, ¿no? Sino que el cuerpo es una unidad. Entonces, yo invitaría también a moverse, ¿no? A generar, porque claro, aquí mucho la teoría, qué sé yo, y eso es una parte esencial, pero también es el movimiento, ¿no? Entonces, yo quería citar una frase de una peli de Billy Elliot, no sé si la vieron, que es como la película boom de los bailarines, ¿no? Porque es como, todo el mundo que ha bailado es como esa película, ¿no? Y se trata de un niño que quiere ser bailarín y es de clase obrera, ¿no? Entonces a él le preguntan en la audición y le dicen, Billy, ¿por qué bailas tú cuando ya lo están despidiendo, ya él se va todo deprimido y el padre enojado? Porque obviamente, ¿qué padre de clase obrera va a querer que su hijo sea artista? Si todos sabemos que es como estudiar filosofía, o sea, una carrera tremendamente difícil. Entonces le preguntan eso y él responde. Y dicen, Billy, ¿qué sientes cuando bailas? Entonces él dice, no sé, me siento muy bien. Al principio estoy agarrotado. Cuando empiezo a moverme lo olvido todo. Y es como si desapareciera, dice. Como si todo mi cuerpo cambiara, como si tuviera fuego dentro. Y me veo volando como un pájaro. Siento como una electricidad. Sí, como una electricidad. Y esto, bueno, y esto cuando habla de que desaparece es precisamente eso, ¿no? Esa sensación de que en realidad ya no hay como una cierta conciencia, sino que realmente el cuerpo es una unidad y es inteligente como de forma completa, ¿no? Después, ya para engancharme un poquito con Alejandra, esto bueno, un poco de la cosa del cuerpo, ¿no? De la experiencia, porque claro, la experiencia también podríamos hablar mucho de la experiencia desde las artes visuales, ¿no? De las artes mediales más bien, de la arte con tecnología. Pero, por ejemplo, la idea del cuerpo extendido, que tú dices que el cuerpo, bueno, yo hablo del cuerpo expandido, también hablo del cuerpo algorítmico, y que tiene que ver más desde la práctica artística que desde ¿no es cierto?, desde la teoría. El cuerpo extendido podríamos hablar de las extensiones que son las que le llamamos prótesis un poco, que es la extensión del teléfono móvil, o sea, cómo ya esas tecnologías son parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Esto yo lo estudié hace 15 años con bailarines y ponía sensores en el cuerpo donde estudiaba cómo estos sistemas, estos dispositivos hápticos podían generar otra gestualidad en el bailarín. En Argentina, por ejemplo, trabajé con una bailarina que era profesora del Yuna, y entonces trabajamos y yo le iba cambiando los sensores y viendo qué gestualidades podía generar otras, ¿no? Porque ella era muy espectacular capa, ¿no? O sea, súper buena bailarina, pero al cambiarle ya le generaba una cierta incomodidad. Entonces, ¿qué pasaba? Ahí yo empecé a trabajar sobre los sistemas de control que hay las tecnologías hápticas sobre el cuerpo, ¿no? No dentro, no metiendo sensores ni nada dentro, sino que sobre el cuerpo. Y cómo para generar, o sea, para establecer esta relación, cuerpo y tecnología, em, se generaba como un diálogo específico, ¿no? Y el cuerpo ya no era el mismo. Entonces, ¿cómo modificaban esos sistemas la corporalidad? Entonces, bueno, en esta idea de cuerpo extendido también es como algo cotidiano que tenemos con una cierta prótesis, que es el teléfono móvil, que es el ordenador, no sé, todos estos dispositivos. Por otra parte, también podríamos hablar de cuerpo extendido, si bien no es presencia física corporal de lo que entendemos por cuerpo humano, la multiplicación, digamos, de pantallas, por ejemplo, de cómo el cuerpo ya no, o sea,
el cuerpo está en distintos lugares a la vez. Entonces preguntamos, ¿cuál es el lugar del cuerpo? ¿Cuál es la espacialidad? ¿Dónde acontece? ¿Dónde vive? ¿No? Sí, vive aquí, pero por otro lado está en estas otras espacialidades, ¿no? Entonces, bueno, en 2006 y creé una obra, Ejercicio Electrocoreográfico, 2006, o sea, 20 años atrás, que hablaba de esta situación, ¿no? Y transmitíamos por internet, pero por MSN, por un sistema de chat, porque no había redes sociales. Entonces transmitíamos también la pieza por internet. Entonces también hablamos del del tiempo diferido, porque al final uno habla de tiempo real, pero ahora podemos ver esa temporalidad más real, ¿no? Del tiempo aquí y ahora, pero antes tú veías la latencia del tiempo, porque los dispositivos no eran tan óptimos como ahora. Entonces, bueno, esta idea, bueno, la dejo ahí de lo del cuerpo, porque si no me voy a extender mucho. Bueno, moltíssimes gràcies. Jo també agraeixo a l'organització del cicle de diàlegs i també a les meves companyes per estar aquí. Jo sobre aquesta primera qüestió que volíem abordar dintre del primer bloc, que era el de l'experiència i sobre si aquesta relació del cos amb la tecnologia ens portava cap a una experiència ampliada o cap a una experiència més reduïda, estic completament d'acord amb la perspectiva que han expressat, precisament, sobretot que l'Alejandra comentava al principi, aquest entendre que la relació que tenim dels cossos amb la tecnologia no és des de la coimplicació, és des d'una tecnosfera que històricament no s'ha entès mai com a entitats deslligades, podríem dir com una hibridació entre l'organisme i la màquina o el cos biològic i el cos tecnològic, sinó que hem d'entendre que sempre hi ha hagut aquesta coimplicació. I justament jo només faré com un incís per aprofundir una mica en aquesta idea que totes dues comentàveu, de com s'ha produït aquesta transformació d'escala de la relació del cos amb la tecnologia, que ens porta a parlar en un cas d'aquest cos de dades i en l'altre d'aquest cos algorítmic. I jo m'agradava molt, o sigui, ja crec que hi ha dues idees que ajuden molt a entendre com s'ha produït aquest trencament d'escales, i citaré com dues autores que ho aborden. En el primer cas, una és Patricia Reed, que bàsicament ella parla per parlar d'aquest trencament de com l'experiència s'està transformant en una situació en la qual hi ha hagut una acceleració de certs desenvolupaments tecnològics i que, per tant, la nostra tecnosfera està d'alguna manera transformant radicalment la nostra experiència, i Patricia Reed parla d'aquesta idea d'una crisi cosmològica, que dit així sona com molt gros, però és molt interessant perquè ella parla de com s'està transformant la relació dels subjectes des de la seva agència, però també des de la seva experiència, des de la seva presència, per recollir la tríada que plantejaves, i s'està transformant tant en el pla ontològic, per dir-ho així, en el pla de la concepció de què és el món, de què està fet, d'una discussió sobre la realitat mateixa, precisament perquè els nous desenvolupaments tecnològics qüestionen no només en el camp del món digital, sinó en el camp de, no ho sé, de la biotecnologia, de la geoenginyeria, de molts àmbits en els quals desafien aquelles nocions de lo que havíem entès durant molt de temps, què era allò natural o què és allò humà o què és allò no humà. Per tant, és en aquest punt, o fins i tot què és una intel·ligència, què és un cos intel·ligent, la relació ment-cos. És a dir, en tots els àmbits l'impacte de la tecnologia ens fa qüestionar des de, ja dic, des d'aquest ordre ontològic, Patricia Reed diu també des de l'ordre epistemològic, des de l'ordre del coneixement, la relació que tenim amb aquesta experiència, des de l'ordre temporal, que també es comentava, és a dir, les temporalitats lineals tradicionals entren en crisi quan començarem a parlar, doncs, per exemple, ara que està molt de moda el tema dels microplàstics, doncs la temporalitat, o quan es parla de temps profuns, són temps o temporalitats no humanes que no són assimilables als conceptes filosòfics o experiencials que teníem per parlar d'aquesta relació entre el cos i la tecnologia. I també, bueno, Reed també parla com d'aquesta, per parlar de l'agència, ella en diu del destí, o sigui, d'una mica de la transformació en el paper que associem en el subjecte i a la seva agència en un context d'acció global. I aquest concepte de crisi cosmològica em serveix molt bé precisament per parlar d'aquest salt d'escala
que l'altre concepte que crec que ajuda molt a entendre-ho i que només és l'últim que volia puntualitzar, que és el d'hiperobjecte. És a dir, aquesta transformació tecnològica ens ha portat a acostar a l'emergència d'una sèrie de realitats que són completament quotidianes, que només les podem concebre des d'una, o sigui, a partir d'unes certes transformacions tecnològiques i transformacions també en el coneixement i en la relació del cos amb el seu entorn, que bàsicament es produeix precisament per l'ampliació d'unes certes capacitats d'experiència. I aquí el concepte d'hiperobjecte, que és desenvolupat per Timothy Morton, bàsicament es refereix a aquelles entitats o aquelles coses del món que ell diu es distribueixen massivament en el temps i en l'espai i que d'alguna manera depassen l'escala humana. I per dir-ho molt a lo bruto, és que són coses, realitats massa petites o massa grans per ser percebudes directament, per ser experienciades directament. I en aquest sentit, exemples d'hiperobjectes que es poden posar, doncs, els tradicionals que posa Morton són, per exemple, un camp petrolífer, és una bossa de plàstic, és la mateixa biosfera, pot ser l'emergència climàtica, i per entendre per què aquestes realitats les considera aquests hiperobjectes i per què estan a una escala que no és humana, que no és l'escala del subjecte i que qüestiona per la via tecnològica l'experiència de lo que era un cos abans, doncs ell assenyala diverses característiques, però a mi les més interessants em sembla que és assenyalar que aquestes realitats o aquests objectes, aquests cossos, es converteixen en objectes no locals, que bàsicament el que vol dir és que un exemplar d'aquest o una expressió d'aquesta realitat no és la realitat mateixa. I posa, per exemple, o podem posar, per exemple, una sequera no és el canvi climàtic, no és l'emergència climàtica. Per un incendi de sisena generació no coincideix. És a dir, per nosaltres poder fer el derivat de tenir unes pujades de temperatures, tenir sequeres, tenir incendis, tenir fenòmens meteorològics extrems, a derivar-ne un coneixement sobre l'emergència climàtica requereix d'unes operacions tècniques, científiques i d'uns modelats que estan més enllà d'aquesta experiència directa, que és el que ens fa fer aquest salt d'escala del cos i de la perspectiva humana, que després parlarem de com es pot tendir cap a models posthumanistes, transhumanistes i com això ha transfigurat la forma d'entendre el subjecte mateix. Però aquest és un element central, i els altres dos que assenyala, i amb això acabo, és que aquests hiperobjectes, diu ell, són viscosos, és a dir, o sigui, és difícil dir on comencen i on acaben, i aquí podem posar exemples molt tontos, que per tornar una mica als microplàstics és com una resta de microplàstic dintre de 100, 200, 300, 400 anys segueix sent una bossa del Telepizza, segueix sent el mateix element, quan es transforma, com aquesta continuïtat afecta la nostra experiència i aquesta transformació, aquest desfractar ha sigut per aquest salt d'escala tecnològic. I l'última característica que identifiquen aquests hiperobjectes és la intersubjectivitat, és a dir, que són, com deia abans, com són objectes que podem arribar a conèixer, que en podem tenir experiència a través de procediments científics, de procediments que no directament venen de l'experiència directa d'aquests objectes o de l'observació. I és en aquesta transformació d'escala o sigui, de tota la tecnosfera on crec que es defineix com la tecnologia no és que ara hi tinguem una relació diferent, perquè, com dèiem, sempre ha estat en aquesta relació de coimplicació, sinó que en aquest salt d'escala, no només en lo digital, sinó en la percepció de gairebé qualsevol realitat experiencial del nostre món, ens trobem sempre amb la perspectiva de l'hiperobjecte, perquè fins i tot quan ens trobem discutint amb, no ho sé, amb un negacionista climàtic, que el que et ve a dir és com sempre ha fet calor, als estius sempre ha fet calor, en realitat la perspectiva de la qual ja parteix és de l'assumpció de la discussió general de que hi ha, com aquell que diu, un hiperobjecte a la sala, que és l'emergència climàtica, i fins i tot quan la vol negar, la perspectiva de dir no, sempre ha fet calor, en realitat és una perspectiva que està intentant contradir una altra visió del temps doncs, amb molt més llarg termini o d'una certa capacitat de càlcul tecnològic d'aquestes dades. Per tant, ja s'està referint, encara que parli de la calor que fa cada estiu, a una experiència que està més enllà de l'experiència viscuda tradicional dels nostres cossos. I em sembla interessant veure com això, ja dic, aquest salt d'escala es produeix en molts nivells, més enllà també d'aquest cos algorítmic. Bueno, si us sembla,
deixem de banda l'experiència més general i passem a l'experiència més artística, que ja heu anat dient algunes coses, però ara potser aprofundir-hi una mica més. I a la creació artística ens trobem segurament el mateix paradigma, és a dir, eines hi ha hagut sempre per fer art, però ara ens trobem amb unes eines diferents que moltes vegades són algorítmiques. Llavors voldríem reflexionar com això canvia l'art en general, el procés de crear, d'autoria, però també el valor de l'art. És a dir, ara també heu parlat molt de velocitat, generar imatges cada vegada és més ràpid, com aquesta velocitat també canvia el que entenem per art. La pregunta es, ¿qué pasa cuando la herramienta deja de ser material y pasa a ser algorítmica? Eso, ¿no? Claro, ahí como que volvemos un poco a la cosa esta de dicotómica, ¿no? Que como, digamos, la herramienta obviamente que van cambiando. A ver, hay una cosa que yo siempre digo que es una discusión que los artistas no quieren que evaden un poco, que tiene que ver con las artes mediales y cómo en realidad enfocamos el trabajo de las artes mediales o arte con tecnología o nuevos medios. Bueno, tiene distintos nombres esto, ¿no? Yo siempre he dicho que por ejemplo, el pintor tiene pigmentos, tiene pinceles, tiene, bueno, distintas herramientas, ¿no? ¿Y cuáles serían las herramientas de los artistas con tecnología? Eh, entonces, nosotros decimos, son las herramientas, digamos, físicas. eh, Hablamos de hardware, de componentes electrónicos, de microcontroladores, de sensores, o también es lo que está en el espacio digital, que es todo el software. Toda la parte que se supone que lo digital es como una cosa etérea, así, no sé. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en mi caso, yo digo que están de forma horizontal, o sea, tanto lo digital como las materialidades físicas son parte de estos procesos de arte y tecnología que tienen la misma, digamos, importancia. No hay una separación entre decir, obviamente que las materias van cambiando. Ese pintor sigue pintando con sus pigmentos y sus pinceles y nosotros pintamos con código, escribimos código y pintamos con código y hacemos arte con esa cosa que le llamamos digital o virtual o como se llame, ¿no? Pero eso también son materialidades. Entonces hay una discusión, como digo, que no se quiere tocar porque en realidad hay muchos artistas que mandan a hacer sus piezas. O sea, digamos que sobre todo se ha dado mucho en el arte y tecnología y en el espacio de la danza, sobre todo que los artistas no quieren abordar el trabajo con tecnología de ingeniería, porque claro, uno ahí entra, o sea, yo vengo de la pintura, o sea, yo estudié artes visuales, después estudié danza y después me metí en el tema del video y empecé a trabajar primero con edición, ¿no? Con esto desde afuera, tomando el software, editando vídeos, entonces trabajaba con videodanza, qué sé yo. Y después me metí en el tema tecnológico a partir de que fui a un evento que se llamaba Monaco Dance Forum, que era los primeros eventos de danza y tecnología que se hicieron en el mundo, que lo hacía la princesa Carolina de Mónaco, lo financiaba, pero era súper bueno porque llegaba la gente y era 2020 años atrás. 2006, o sea, 20 años, ¿sabes qué vieja que soy? Bueno, 20 años atrás, entonces llegaban todos los científicos y todos los artistas y se juntaban ahí y empezaban a hablar de los software que estaban desarrollando que ahora son súper famosos. Por ejemplo, hay un software de danza que se llama Isidora y es súper famoso y ese tipo llegó ahí que era un loco de Estados Unidos explicando sus modelos. Pero ¿qué pasa? Que ahí, claro, no era como ahora que es mucho más fácil ahora programar porque te dice el error, toda esa parte era todo muy complejo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de eso, bueno, a mí me dieron un premio por un trabajo que se llama ejercicio electrocoreográfico y ahí yo partí estudiando las tecnologías, pero también me parecía que si yo venía de las artes plásticas y después de la danza, tenía que estudiar también qué materialidades son las tecnologías. Entonces, pasa mucho acá actualmente, sobre todo en Europa y bueno, en Cataluña, y después en España, digamos, que los artistas suelen mandar a hacer sus trabajos. Y eso no pasa solamente en artes mediales, arte con tecnologías, también en fotografía, en muchas áreas. Entonces, ahí hay una discusión sobre la materialidad y que a mí me parece súper interesante e importante y que tiene que ver con el cuerpo también, tiene que ver con lo que hacemos, porque al final el artista transforma la materia, ¿no?
no solamente que la materialidad nosotros la transformamos, sino que también la materia nos habla, digamos. O sea, esos procesos que hablando un poco, bueno, citando un poco Latour, que habla de la, ay, ¿cómo se dice? Del lactante y de la teoría del acto en red, eh, cómo estos procesos también, estas materialidades también nos afectan a nosotros. Digamos que no solamente nosotros entendemos antes, no sé, que el escultor toma la arcilla y la modifica y la transforma, ¿no? Y crea una escultura. Pero en ese proceso también hay un proceso que ese proceso afecta la trayectoria reflexiva del artista. No es lo mismo si no hay una operación con la materia, ¿no? Entonces, estos procesos también en arte y tecnología son afectivos. No es que uno solamente transforma la materia. Entonces, ¿qué pasa? Que los ordenadores, todos estos, las inteligencias artificiales que no son, o los procesos colaborativos, que le llamamos generativos, códigos generativos, por ejemplo, escribir un código generativo en que el humano trabaja con la máquina de forma colaborativa, ¿ya? Porque claro, tendría que explicar cosas como muy técnicas, así que no van, pero ¿cómo, cómo establecemos esas relaciones, ¿no? Máquina-persona, pero no solamente nosotros estamos usando los medios, sino que los medios tienen también sus facultades. Entonces, cuando yo estudiaba el cuerpo en movimiento con empecé a entender de que hay sistemas de control de la misma tecnología sobre la corporalidad y sobre los procesos creativos. No puede ser que haya una separación, ¿no? Entonces, cuando decimos que efectivamente es complejo, porque claro, yo después estudié un máster en programación y en todo el tema en Argentina, en Buenos Aires, sobre arte y tecnología, donde a un físico te enseña a programar, otro de la robótica, qué sé yo, y entonces todo está aplicado al arte. Pero claro, es complejo para alguien que viene de la pintura, que viene de la danza, ponerse a estudiar ingeniería. Entonces, claro, yo lo entiendo. Pero por otro lado están los ingenieros que han entrado al campo artístico. Entonces ahí hay otro tema, porque hay muchos ingenieros ahora que están diciendo que son artistas porque entran al campo artístico. Pero el arte, la práctica artística no es únicamente ni el mundo de las ideas, que no trabaja ni opera con la materia, ni es el mundo de la materia que no opera con el mundo de las ideas. O sea, la creación artística es mucho más compleja. Tiene distintas capas, tiene una capa estética, una capa teórica, una investigación, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay como un problema también que vemos mucha cosa con tecnología, pero es como que si uno rasca por atrás como que no hay nada, ¿no? Entonces, también, bueno, yo delato un poco este tema, este problema, ¿no? Y bueno, para terminar un poco, la cosa esta de Latour, que es la cuestión de cómo las materias nos afectan también a nosotros y cómo las trayectorias podrían cambiar. Esta relación con la materialidad, en realidad, yo encuentro que bueno, leyendo esta teoría del acto red, es como un poco también sacar un poco de la cultura indígena latinoamericana, ¿no? Porque la cultura indígena latinoamericana, por ejemplo, los mapuches que habitan en Argentina y en Chile, la zona central, y ellos, el grupo, digamos, de indígenas que ha quedado después de la colonización, hablan de la cosmovisión y hablan, por ejemplo, de la Pachamama, que es la madre tierra. Entonces, su relación con la naturaleza y con otras especies, sean vegetales o animales, es más horizontal que la que tenemos nosotros o que se ha, a partir de Descartes, se ha hecho, ¿no? Que es como Descartes, claro, es el famoso el filósofo occidental, pero él, yo encuentro que ha hecho un daño tremendo, o sea, nos hizo un daño a pensar de partida la educación, está todo separado. O sea, nunca nos enseñan a cruzar las cosas, lo transdisciplinar, el pensamiento transdisciplinar. Entonces, bueno, y cuerpo-mente, todo esto, ¿no? Entonces, claro, esta teoría de Latour es interesante, pero por otro lado siento que hay como una cosa de ahí, ¿no? De tomar esta también cultura ancestral que tiene que ver con esta horizontalidad de de las materias y que no hay una verticalidad. Y finalmente, decir que hay una cuestión política también en el trabajo con tecnología, que obviamente es muy compleja, pero yo me voy a limitar a decir que el trabajo del hacer,
no siempre tiene que estar supeditado a un técnico. Entonces, ¿qué pasa? Que hay como unas dicotomías de poder que siguen existiendo, que tiene que ver con el artesano o el técnico y el artista, ¿no? El artista es el que tiene la idea y el artesano y el técnico es el que la ejecuta. Entonces, cuando tú después planteas la segunda pregunta, bueno, que plantea cómo va a pasar después de la autoría, ¿qué pasa con la autoría de la obra? Bueno, la autoría también ahí, o sea, siempre ha estado en disputa eso. Y la autoría en el trabajo con tecnología es súper compleja porque si yo tengo mi idea y otro, un técnico, un ingeniero, por ejemplo, un ingeniero de hangar, hace la obra para mucha gente aquí. Obras que son, generalmente, muchas veces son artistas famosos, que venden, ellos venden mucho. Y no están creando ellos, manipulando la materialidad. Entonces ahí está esa discusión. ¿Qué es finalmente la práctica artística o qué es el artista hoy? Porque finalmente vemos mucho, como digo, pero hay poco trabajo de meterse dentro, ¿no? Cuando yo no entiendo esa parte, por ejemplo, porque yo, o sea, como que mi planteo y mi planteo estético también tiene que ver con haber tocado la materialidad, haberla entendido. No digo que todos los proyectos los haga yo, porque hay colaboraciones y es súper importante también eso, porque uno aprende mucho. Pero, ¿qué pasa con esa dicotomía política entre el que hace y el que tiene la idea, ¿no? Y seguimos como haciéndose perdurando eso, perdurando de la obra, que el artista es la obra y toda esta cosa como media, así como, no sé cómo decirlo, como de poder, ¿no? Estas relaciones de poder que hay y después existen otras, ¿no? Pero eso. Ya hablé mucho. Sumo algunas cositas. Vale. Bueno, aquí como en este apartado de creación artística yo tenía como apuntadas algunas ideas. La primera es partir de una idea que ya dijo Adorno hace rato, que, ¿no? Hace tiempo, a principios del siglo XX, dijo, lo único que ha llegado a ser evidente en el arte hoy en día es que nada en él es evidente, ¿no? Creo que estamos en un momento en el que también hay ciertas tecnologías. Ahora la irrupción de la IA está generando muchísimo debate en torno a... em, al arte, a la legitimidad de cierto arte o no, y en el fondo lo que se está cuestionando es pues lo mismo que decíamos antes, ¿no? Que es el arte, y insisto en que aquí hay un componente en que el ser humano es un ser histórico que se va haciendo en la medida de su existencia, va reinventando. Y el arte siempre se ha enfrentado a desafíos, ¿no? Que le ponen las nuevas tecnologías y que parecen amenazar aquello que nosotros considerábamos que hace que el arte sea lo que es arte, ¿no? O lo que tú decías, Brisa, de intervenir con la materia, o hubo un momento en el que para los artes visuales la figuración era muy importante y con la llegada de la fotografía eso se desbarató completamente, ¿no? La llegada de la fotografía siempre lo pongo como ejemplo ahora respecto a la IA porque no dejó de existir la pintura, a pesar de que se anunciaba el fin de la pintura, no dejó de existir. El arte supo reinventarse, supo crear otros cánones, surgió el expresionismo abstracto, lo mismo sucedió en el canon literario, ¿no? Del siglo XIX, en el que, esto lo explica Hayes en un libro que tradujimos con Tony, que está aquí, una colega filosófica que siempre trabajamos juntas, y ella explica muy bien cómo la fotografía cambió la manera en la que escribimos y apreciamos la literatura. Antes apreciábamos mucho estos pasajes larguísimos, llenos de descripciones de los paisajes. Hoy en día nos parece un poco aburrido esto. Como, bueno, pues... eh, y el aburrimiento es muy bueno para la creatividad, porque cuando nos aburrimos logramos crear cosas nuevas. El canon literario se reinventó y empezó a traducir más el flujo de la conciencia, ¿no? Empezó a ser más central eso. Entonces, creo que hay algo en relación a la discusión artística, aquí me meto directamente con la IA y el impacto que está teniendo en el campo artístico. La IA está empezando a producir un cambio respecto a aquello que valoramos en el arte, ¿no? Creo que, Brisa, tú lo has dejado también sobre la mesa esta cosa de si hay que intervenir directamente sobre la materia, pero quizás otros dirían, bueno, quizás ahora el concepto de curaduría o de decisión es muy importante más que la creación directa. Um, hay algo ahí que se está moviendo. No me parece malo que se mueva, digamos. No me parece que nada está amenazado en el arte porque las cosas se empiecen a cuestionar. Pero hay otro aspecto que sí que me gustaría destacar, que es la dimensión autoral. Que la dimensión autoral sí que hay algo
bastante crucial que creo que está sucediendo y hay una parte en la que tenemos como un punto ciego que no estamos viendo. Estamos muy enfocados porque venimos de un paradigma moderno, del sujeto autónomo moderno, que le pone mucha importancia a quién es el que crea, al autor, a la persona, ¿no? Y hay algo en la IA que quizás está quedando no tan visto, y es que la IA se ha convertido en un nuevo agente cultural. ¿A qué me refiero con esto? Pues la IA pues, puede producir guiones, puede producir películas, ¿no? De forma autónoma, puede producir cosas que intervienen en el trabajo de las industrias creativas, ¿no? Es un agente cultural. Pero lo que me parece interesante aquí cuestionar es, porque claro, también muchos de los reclamos que están haciendo los artistas es estas IAs están siendo entrenadas con nuestros trabajos y no tenemos retribución por eso, cuando las IAs logran esta capacidad cognitiva y productiva y creativa, porque nosotros hemos estado creando y nos roban las obras sin nuestro permiso. Hay un drama gigante con las leyes de copyright, porque las leyes de copyright fueron creadas bajo este paradigma moderno, que no logra proteger propiamente a lo que sucede hoy con los artistas. Pero enfocarnos solo en la creación individual creo que es un error, porque en realidad la capacidad que adquiere la IA lo hace siendo entrenada por una agregación masiva de datos, donde a veces puede que se cuelen expresiones artísticas que han tenido una clara intención artística, a esto me refiero a una clara intención expresiva, pero por otro lado las IAs aprenden de nuestra vida digitalizada, de la cantidad de millones de datos que producimos diariamente con nuestros dispositivos, hablando con nuestra madre para que me vaya a buscar o para qué tal, en conversaciones cotidianas o en fotos cotidianas que tenemos guardadas en nuestras galerías, en un montón de datos que estamos produciendo como sociedad, que no tiene intención expresiva y que por eso nosotros no le atribuimos un valor cultural. Sin embargo, esa cantidad de datos producida se transforma en un valor cualitativo que es cognitivo, ¿no? En esta cognición artificial y que tiene también un valor cultural, porque empieza a ser producciones culturales que desplazan a trabajadores artísticos, a trabajadores del sector cultural, ¿no? Entonces, a mí aquí me parece que hay un reto para las instituciones que quieren proteger a la cultura y que tiene que ver con reconocer que los datos son bienes culturales comunes. Comunes en el sentido de que si nos enfocamos solo en la retribución individual, vendrán las grandes empresas que puedan pagar, se harán cargo de los datasets que puedan pagar y crecerán solo los grandes modelos, pero en realidad no estamos atacando el verdadero problema, y es que la extracción, la riqueza de la cual se están apropiando estos modelos de inteligencia artificial tiene que ver con una riqueza cultural, porque nuestra sociedad está datificada y la cultura está sucediendo en esta arena digital. Entonces, aquí me parece muy importante cómo hacemos para democratizar estos bienes culturales, cómo hacemos para redistribuir el valor económico que se genera. Yo he propuesto, y estoy hablando contigo en relación a eso, en un último trabajo para la UNESCO, tratar de vislumbrar primero la entidad jurídica que tienen los datos, porque hoy en día pues no tienen una identidad jurídica que esté directamente relacionada con la cultura, y yo creo que hay un trabajo a hacer para relacionar los datos con entes culturales, entendiéndolos también quizás desde el paradigma del patrimonio cultural, algo que la UNESCO, ¿no? La ONU hizo en un momento histórico, porque antes pues, ciertas cosas que no eran consideradas culturas luego se convierten en patrimonio cultural porque percibimos el valor a posteriori. Creo que aquí tiene que pasar algo similar. Y cómo eso nos puede también dar herramientas para paliar los efectos que va a tener y está teniendo económicamente en el sector cultural la IA, porque se están proyectando pérdidas del 24 o 25% de los ingresos para el sector de la música o el sector audiovisual. O sea, hay un impacto. Entonces, bueno, una de las propuestas que yo lancé, que ni siquiera sé si podrá llevarse a cabo, pero a mí me parece que tenemos que empezar a avanzar ideas para redistribuir este valor también que acaparan estos bienes culturales, es quizás un impuesto sobre la IA que redistribuya ese valor y esas ganancias que están generando, y que eso pueda ser redirigido a los sectores más afectados.
necesitamos encontrar vías alternativas al copyright, hago algo, tú me pagas mi cosa, porque los modelos de IA no se vuelven creativos por una obra, es una masividad. Y aquí lo dejo, ¿no? Y ya si quieres apuntar algo tú, pero me parece interesante esto. Es la primera vez en la historia, y eso es algo que me parece curioso de los sistemas de inteligencia artificial, en la cual nos tenemos que ver a esta escala, veníamos hablando, esta escala, es una imagen cultural o una escala en la que nunca hemos visto. No es una escala cultural que tenga que ver con la territorialidad. No es una escala que tenga que ver con la compartir costumbres. Es otra escala, pero tenemos que intentar verla, creo, de cara a defender un poco estos intereses sociales más extensos, ¿no? Sí, no. Yo solo como este punto quizá tengo menos que añadir y también porque alguna vez, bueno, que lo habíamos hablado y que un poco estoy casi 100% de acuerdo. Quizá hay un ejemplo que a mí me, o sea, que me ayuda a veces a pensar como esos límites que ahora comentabas como entre la autoría, el hecho del problema de enfocarlo solo desde el copyright y cómo esto está transformando la sociología del mundo del arte, porque ya no tiene que ver solo con que luego intentaré terminar yendo un poco a una cuestión más propiamente artística, pero para mí muchos de los retos tecnológicos en torno a la inteligencia artificial en el campo de arte tienen que ver con esta transformación de como de la sociología del mundo del arte, es decir, como de la retribución de los artistas, de los espacios de trabajo, como la capacidad de poder distribuir una obra, es decir, en toda esta cadena que construye el mundo del arte. Y para mí hay un ejemplo de usos que a veces, porque muchas veces cuando pensamos en cómo la inteligencia artificial está dejando sin trabajo a artistas, ya sea como a diseñadores, a ilustradoras, o incluso ahora que se ha discutido mucho como el hecho de que Spotify, gran parte de mucha de la lista está con slop, bueno, música slop hecha con inteligencia artificial sin derechos para que quien quiera utilizar su música para eventos, para lo que sea, no tenga que pagar derechos de autor. Es decir, como se piensa mucho en el marco que comentabas un poco también, como de esta sustitución justamente para escapar de esos marcos del copyright o para no tener que enfrentar a métodos de redistribución. Pero por otro lado también se pone énfasis en lo que supuestamente son buenas prácticas en el campo de la IA en relación con el arte. Y pensaba que era el ejemplo que quería comentar, que me parece que ilustra bastante, que es que hace poco, antes de que María Arnal presentara su último trabajo, dio una charla en el Museo Thyssen en Madrid, en la que comentaba como que parte de la creación del último álbum está hecho con inteligencia artificial, pero con un modelo de inteligencia artificial generado ad hoc por ella y por un equipo del Barcelona Supercomputing Center, y que los datos con lo que o sea, que había entrenado con su voz y con otros datos a este modelo muy concreto como un ejemplo de buena práctica. Pero es muy curioso porque en la medida que avanzó la conversación hubo un momento que la persona, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero el representante del Barcelona Supercomputer Center en ese momento, de la beca que había estado haciendo, la residencia artística que había estado haciendo allí, comentó, porque alguien del público que había como bastante reticencia en torno al uso de la inteligencia artificial y lo que esto implicaba, hubo alguien que preguntó por los costes climáticos del desarrollo de esa inteligencia artificial, incluso en un caso de buena práctica como el de María Arnal, pero sí que le hicieron como la pregunta era como más general de si creían que la inteligencia artificial seguiría mejorando y avanzando a este ritmo. Y la respuesta, y que tiene que ver con lo que decías de la capacidad de recoger datos que van más allá de lo meramente artístico y que esto nos debe llevar a cambiar la concepción de los datos y pasar a verlos como bien cultural general, la respuesta fue básicamente que no, la IA no seguirá creciendo al ritmo que ha crecido hasta ahora porque ya nos hemos leído todo Internet. Y esta idea de ya nos hemos leído todo Internet y por lo tanto se necesita una nueva producción de imágenes para seguir entrenando al mismo ritmo, al mismo nivel de aceleración y al mismo nivel de escala, que es lo que me lleva, por otro lado, porque con la necesidad de redistribución estoy 100% de acuerdo, es lo que me lleva a pensar cómo esto también puede tener una traducción en el propio campo artístico, en lo artístico per se. I penso... Ai, ara estic pensant que he passat al castellà, no sé per ja implicat per al d'allò. No, però bueno, com en el propi marc artístic, perquè hi ha alguns autors que ara comencen a parlar, per exemple, ara s'ha publicat un llibre Caja Negra de Jussi Pàrica que parla del valor operacional de les imatges. I és
és un element que nosaltres normalment doncs, hem tendit a pensar al llarg de la història de l'art. Jo no sóc historiador de l'art, però vull dir, tots més o menys doncs, tindreu com una idea, encara que sigui vaga, de com les imatges o els models representacionals han anat treballant i què fa que una imatge tingui valor artístic, cultural, etc etc. I el que diuen aquests autors que comencen a treballar aquesta idea del valor operacional és que en un context d'aquesta proliferació salvatge de la voluntat d'escalada, d'entrenament de models d'intel·ligència artificial, moltes imatges, el valor que acaben tinguent també en el camp artístic, no és només per al seu valor doncs, això representacional, per la seva bellesa, per les seves propietats, sinó pel valor operacional, és a dir, per la capacitat, i ho dic molt a lo bruto, de circular i en la seva circulació generar una informació que pot ser reapropiada per seguir entrenant aquests models i per seguir fent accelerar. Per tant, entrar en aquesta lògica de que les imatges estiguin només al servei d'aquest procés d'acceleració. I crec que és aquí que hi ha també, o sigui, que es produeix un efecte a l'art, que no és només que es produeixi eslòpia i que l'eslòpia estigui d'alguna manera substituint una producció artística que pogués ser real, sinó que aquesta transformació en la naturalesa mateixa de les imatges afecta el que entenem per una imatge artística. I per tant crec que és un debat que s'ha de produir tant en la línia política del marc de la sociologia de l'art, i en això estic com 100% d'acord amb l'Alejandra, de la necessitat de qüestionar no tant des dels drets d'autor, perquè crec que ara ja fem tard, és a dir, ja el copyright de tot el que s'ha fet, perquè ja ens hem llegit tot internet, doncs en la mesura que s'ha permès entrenar moltes intel·ligències artificials amb el Common Crawl, i per tant aquí s'ha pogut accedir com a unes bases de dades que ja d'alguna manera per les regulacions europees i internacionals permetia saltar-se indirectament aquest copyright. Com això ja s'ha produït, crec que ja no estem en la fase de discutir de copyrights, sinó de formes de redistribució. Però crec que al mateix temps també hem de tenir present en lo merament estètic, per dir-ho així, com també s'està transformant la naturalesa o el que entenem per imatges des d'aquesta base operacional. Yo para cerrar, no, solo que yo quería decir que el copyright nunca ha servido, básicamente, o sea, perdón, pero que claro, ahora está toda esta discusión por la IA, pero nunca ha servido el copyright en las obras de arte. Aquí hay copias del 2020, yo creé una máquina con un ingeniero, esto sí, porque era Machine Learning, creamos una máquina que se llama Lucha, que es una máquina basada en inteligencia artificial con la que hago performance. No, no, claro, yo no tenía el apoyo del centro de computing ni nada, no, porque también para hacer análisis de los artistas, del mundo artístico y el circuito, yo también me gustaría que se hicieran análisis intertextual, como asumiendo que también hay un eje interseccional, digamos, como de la mujer, los inmigrantes, toda la clase, todos estos aspectos, como para hacer análisis de cuáles son los circuitos, a quién interviene realmente cuando hablamos de artistas y de que, que le está afectando mucho. De verdad, yo aquí, por ejemplo, tengo una cosa que saqué del diario que dice, el estudio sociolaboral de 2023 de la Fundación ISGAE revela que la mayoría de los actores y bailarines de España enfrentan inestabilidad financiera con un 77% ganando menos de 12.000 euros al año, o sea que están en vías de pobreza. Y la mayoría de los artistas en Cataluña y en España tienen un nivel de precariedad horrible. Entonces, cuando hablamos de esta cosa también de los derechos de autor, cuando yo digo que el copyright no sirve, porque aquí este proyecto Lucha, a mí me lo copiaron directamente y aquí había muchas copias siempre. Entonces el copyright, tú vas al copyright y es que no sirve de nada, nunca ha servido. Ahora bien, me parece interesante, sí, la discusión de que debe haber una regulación en el sentido de los datos, ¿no? Porque al final estamos haciendo rico a esta gente, digamos, a los oligarcas tecnológicos y nosotros, claro, no nosotros, ustedes también, no los artistas nomás no estamos recibiendo nada a cambio, ¿no? Y además ellos se están haciendo más poderosos cada vez. Entonces, bueno, y por otro lado, como para cerrar, porque me apuran, yo hablaría, claro, en la cosa de la creación artística hay todo un tema que no tiene nada que ver con el copyright y las licencias privativas, ¿no? Y yo trabajo desde esa área, muchos años atrás, sobre el software libre y las comunidades digitales. El hazlo tú mismo, hazlo con otros, el hardware libre, todo eso es
aprendizaje comunitario a nivel global, cada vez avanza más. Ahora es como, claro, es utópico, ¿no? Pero es una posición política frente a la tecnología, que no estamos hablando ya de usar software privativo, WhatsApp y todo eso y tener alternativas, ¿no? Que es un poco lo que viene después. Alternativas de cómo hacer una cierta resistencia, que igual es complicado. Pero yo creo que, bueno, déjame un segundo, que esto era importante. Eh, lo de la cuestión de la agente cultural, bueno, no, paso, porque ya se me... No. Ara, per seguir, us anàvem a preguntar si quan utilitzem plataformes digitals som usuaris, consumidors o treballadors, però crec que això ja ha quedat bastant clar, que s'aprofiten de totes les dades que anem generant. Llavors, passaríem a una pregunta potser una mica més teòrica, però hi ha alguns autors que apunten que tots aquests canvis estan erosionant el propi capitalisme des de dins, no? Que estem passant a un paradigma on s'acabarà l'escassetat i on les formes de valor tradicionals estan en crisi i el que apuntàveu que el valor d'aquestes dades és col·lectiu, és comunitari. Llavors, bueno, això, preguntar-vos fins a quin punt esteu d'acord amb aquests projectes polítics i fins quin punt són certs i si són, ja passant si tenim alternatives, si a partir d'aquí podem imaginar escenaris de futur diferents i més optimistes. També perquè, anava a dir, per posar una mica de context, és que hem sigut molt obedients i molt desobedients a la vegada com a ponents, perquè havíem plantejat com una estructura de molts temes i moltes preguntes i havíem dit no, serem com molt breus, parlarem només una intervenció d'uns minutets cadascú cada pregunta i clar, anem per la segona pregunta de 7 o 8, o sigui que us tindríem aquí tota la nit. Per tant, jo crec que ara ja anem a fer una mica mix de... Vale. Tiro-te una mica no, perquè plantejant... O sigui, aquesta qüestió crec que és molt interessant perquè una de les idees que moltes vegades apareix és que aquesta transformació tecnològica de la qual abans parlàvem ens pot acabar portant com a una superació del paradigma tecnopolític que d'alguna... sí, se'm sent? Vale. Del paradigma tecnopolític que d'alguna manera ens trobàvem fins ara. I hi havia dues idees que crec que són dos conceptes que es repeteixen molt quan es parla això d'aquests universos en els quals a superar l'escassetat podrem resoldre les problemàtiques climàtiques del present, podrem, no ho sé, superar tots els models possibles d'escassetat energètica, etc. I normalment això es fa en un pensament a través de com la tecnologia d'alguna manera ens salvarà en plantejaments que es poden dir tecnooptimistes. I en aquesta línia la transformació que es produeix en el cos en relació amb aquest nou paradigma polític pot agafar dos vies i aquesta, que és la que més tradicionalment veiem plantejada en mitjans de comunicació, ho veiem en sèries, en pel·lícules, en literatura, és aquest model del que s'ha anomenat una mica el transhumanisme, que vindria a ser la idea que l'home s'acabaria, o sigui, l'home, l'espècie humana, s'acabaria fusionant amb la màquina i esdevindria una espècie de cíborg i que aquest cíborg, entès com una fusió, com una hibridació de lo biològic amb lo maquínic, ens portaria a aconseguir que l'espècie humana evolucionés i logrés separar la mort. Segur que aquestes teories les heu sentit mil cops de grans gurús de Silicon Valley que parlen que la mort és només una malaltia i que en uns anys la podrem curar o que podrem connectar-nos un xip al cervell i el connectarem directament amb la IA i això ens permetrà convertir-nos en una espècie de cíborgs superhomes que ja no ens afectarà o que això ens permetrà trobar les solucions a l'emergència climàtica. És a dir, totes aquestes solucions que venen per aquest model d'alguna manera d'hibridació d'home i màquina i que molts cops està inspirat per una lògica més o menys apocalíptica de pensar davant d'aquests imaginaris que ens trobem abocats a una amenaça existencial. El que necessitem no és adoptar una sèrie de polítiques de transformació ecosocial, de lògiques de decreixement, de transformacions polítiques per reduir els nivells de consum energètic, de transformació dels models alimentaris, és a dir, no va a una transformació social, sinó precisament perquè
que es venen o es prenen molt en sèrio aquests riscos climàtics, tecnològics, etc., el que diuen és, gairebé amb un model d'una lògica supremacista o d'una lògica fins i tot eugenèsica, és com a través d'aquesta fusió amb la tecnologia, un tant per cent molt petit de l'espècie, que molts cops està filtrat quan es parla d'intel·ligència artificial per models d'intel·ligència que venen doncs, de mirades eugenèsiques que havien sigut pròpies de les tradicions del racisme clàssic que distingeixen doncs, entre tipus d'intel·ligència en base al coeficient intel·lectual, etc., i d'un model d'intel·ligència molt centrat només com en lo mental i en l'adquisició lineal d'una sèrie de coneixements, doncs justament tots aquests models parlen doncs, d'aquesta salvació de la humanitat convertida en una transhumanitat, que aquesta escapada doncs, a vegades l'assumien doncs, pensant, com hem vist mil cops amb Elon Musk i tants altres, que aquesta idea doncs, que marxarem a viure a Mart en colònies o que trobarem un cop la IA arribi a la singularitat o es converteixi en aquesta intel·ligència artificial general autoconscient que aconseguirà resoldre doncs, tots els problemes de l'emergència climàtica d'un dia per l'altre només per mitjans tècnics. I davant d'aquest model d'evolució de la humanitat cap a aquest transhumanisme, hi ha altres models, que és els que es plantejaven per aquí o que molts cops s'han discutit, i ara no hi entraré perquè potser és molt teòric, però és parlar una mica de posthumanisme, que molts cops es tendeix a confondre o utilitzar els conceptes com a sinònim, i bàsicament el posthumanisme, per resumir-ho molt, no es refereix, igual que el transhumanisme, a un estadi posterior de l'espècie humana en termes evolutius o en termes de transformació, sinó que pel contrari té a veure amb un qüestionament de dues premisses molt bàsiques que han regit la relació o la forma d'entendre la relació entre l'espècie humana, la tecnologia i els ecosistemes. I aquests dos principis podrien ser l'antropocentrisme, la idea que l'espècie humana, l'antropos, ha estat el centre de l'univers i, diguéssim, és el punt de fuga des del qual pensar tot el món, i l'altre és l'excepcionalisme humà, que és el pensar que l'espècie humana és excepcional per intel·ligent, per autoconscient, etc., respecte de la resta d'espècies animals i d'altres entitats humanes i no humanes. Per tant, és en aquesta doble lògica de qüestionar la singularitat del subjecte humà, que a més el tendim a pensar des d'aquesta mirada gairebé autàrquica, gairebé com un subjecte autodependent respecte del seu entorn, que el posthumanisme, ja dic resumint molt, el que fa és trencar amb tots els dualismes clàssics que veiem al principi, doncs, entre natural i artificial, entre humà i no humà, entre totes aquestes relacions per posar la interdependència ecològica i també en relació amb les entitats no humanes en el centre. I és aquí, en aquest desballestament tant del concepte d'humanisme tradicional i d'aquest antropocentrisme en el centre, que també s'acaba desballestant d'alguna manera el concepte de naturalesa, que crec que és important també pensar-ho en aquest moment en el qual ens trobem ara, que abans jo parlava dels hiperobjectes o d'aquesta crisi cosmològica, i a mi em fa molta... Bueno, sempre per explicar una mica què és o sigui, com és aquest món que els nostres cossos habiten, que ja no és un món natural o que no el podem entendre com un món natural, i m'agrada molt un exemple que agafo d'un llibre que es diu Bestiari de l'Antropocè, que és un llibre preciós, que si el busqueu doncs ja veureu que bàsicament fa com una espècie de bestiari, com si fos un bestiari medieval de recollir criatures fantàstiques, però en lloc de parlar de criatures imaginàries, parla de noves realitats tecnobiològiques del present, fruit de les transformacions ecològiques provocades per l'home. I bueno, és molt interessant perquè està il·lustrat així, però un d'aquestes criatures fantàstiques postnaturals del present que menciona és justament la dels ossos de pollastre com una nova realitat fòssil. Perquè, clar, una cosa que explica, i que crec que serveix bastant doncs, per entendre com podem utilitzar el concepte de naturalesa avui en dia, és com, clar, els pollastres, és que m'ho he apuntat aquí, o sigui, històricament se'ls ha modificat amb la gran producció que tenim avui per les empreses fast food, per les macrogranges, etc., se'ls ha modificat l'estructura de l'esquelet, se'ls ha modificat la composició química i genètica dels ossos, s'ha duplicat el seu tamany des de l'edat
edat mitjana, s'ha multiplicat per 5 des del segle XX la seva massa corporal i actualment la biomassa dels pollastres és superior a la biomassa de totes les aus del planeta. I en aquest joc d'aquest bestiari la pregunta és com els pollastres actuals segueixen sent naturals, és a dir, des d'una mirada conservacionista de la naturalesa entesa com aquesta cosa adànica que s'ha de conservar perquè té un valor per si mateix, per ser natural, aquests pollastres, en aquesta evolució biològica posthumana, com els hem de veure. I és doncs en aquesta transformació on crec que es juga una mica una doble perspectiva entre el transhumanisme i el posthumanisme i pel camí aquesta postnaturalesa, entre el que Danowski i Viveiros de Castro ho resumeixen molt bé amb una idea de estem en la intersecció o en la bifurcació entre dos camins, entre tendir cap a un nosaltres sense món, aquesta afirmació de la humanitat que si cal se'n va a Mars, se'n va a l'espai i ho destrueix tot, o un món sense nosaltres, que és una mirada respecte a aquesta amenaça de l'extinció o de repensar altres formes d'estar amb altres espècies i amb altres entitats no humanes. I crec que en aquest marc teòric és on es juga una mica el futur de pensar imaginaris postcapitalistes possibles. Vale. Quizás yo retomo la parte del trabajo un poco para darle al bloque, porque creo que coincido perfectamente con esta postura, bueno, ¿no? Y la importancia, ¿no? de diferenciar los planteamientos transhumanistas, poshumanistas, y cómo se juega ahí una interdependencia que es una apuesta política y que tiene que ser radical y que es urgente, ¿no? Em, pero también se nos plantea una pregunta que me pareció muy interesante, que es, ¿qué somos cuando estamos usando las plataformas? ¿Somos usuarios, somos consumidores, somos trabajadores? Y yo pensaba, ay, es que no quiero ser ninguna de esas, solo ninguna de esas tres cosas, ¿no? Porque somos personas. O sea, y creo que hay que reivindicar el hecho de que somos personas en las plataformas. Seguimos siendo personas. Pero claro que es necesario reflexionar sobre cómo sucede el consumo o qué formas de trabajo pueden estar teniendo lugar allí, que quizás no las estamos reconociendo o estar invisibilizadas, ¿no? Respecto a eso, sí, respecto al capitalismo, como que se ha hablado mucho de o bien estamos retrocediendo a formas anteriores al capitalismo y nos encontramos en un tecnofeudalismo. Cédric Durand, una persona con la que también hemos estado en contacto y en debate con Tony, pues es una de sus tesis, ¿no? Pues al final esto es una economía rentista que no produce y se renta de nuestros datos y de cómo se ha expropiado eso. Entonces sería una especie de economía política feudal la que está operando y ya no capitalista porque no está produciendo algo nuevo. Hay otras posturas que hablan de una intensificación del capitalismo, como Jenny Morozov, que es alguien que ha estado dando muchas charlas y muchas conferencias aquí en Barcelona, en Cataluña, y que es bastante conocido, ¿no? Que habla de una radicalización de las lógicas capitalistas. Por otro lado, hay otras personas como Mackenzie Ward que van a plantear que estamos en otro sistema político-económico que ya no podemos nombrar como capitalista, sino que es, digamos, postcapitalista, pero eso no significa nada bueno, significa algo peor, ¿no? Que Mackenzie Ward va a llamar a este sistema como el vectorialismo. ¿Por qué vectorialismo? Porque más allá de de quienes poseen los medios de producción, las personas que tienen el control serían quienes están a cargo de los vectores de información, ¿no? Y esos estarían por encima. No es que desaparece la economía productiva capitalista, pero habría esta dimensión, una sobrecapa que transformaría también esta economía. Hay también propuestas desde marcos que quieren reivindicar cómo volvemos y cómo redistribuimos el valor que generamos en estas plataformas, siendo consumidores o siendo trabajadores, porque ¿qué? Estamos produciendo datos, que esos datos luego se mercantilizan y producen valor y nosotros no recibimos nada a cambio, hay algo que está mal. ¿Cómo lidiar con esto? Jaron Lanier, por ejemplo, va a hablar de que la producción de datos es trabajo no reconocido y que como tal nosotras deberíamos cobrar porque somos trabajadoras que están trabajando de forma gratuita para otras empresas, ¿no? Y yo creo que todas estas reflexiones son necesarias, pero no suficientes.
Aquí me parece como interesante quizás abrir a la reflexión y volver a traer sobre la mesa algunas discusiones que se dieron en el seno del feminismo socialista, entre algunas voces del feminismo socialista. Lo que ellas pusieron sobre la mesa básicamente es que frente a un discurso en el que prima en términos económicos la discusión en términos productivos, ¿no? Pues ¿no? Marx y quizás algunos corrientes socialistas se habían olvidado de poner sobre la mesa la importancia que tiene el trabajo reproductivo, ¿no? Que el trabajo reproductivo contribuye también indirectamente a producir capital, porque reproduce cuerpos y reproduce fuerza de trabajo. Y yo creo que con las tecnologías digitales la forma de reapropiarnos de ellas y de redistribuir el valor tiene que pasar por reconocer el valor que producimos, pero la importancia, me parece, es en que las feministas socialistas, dentro de este debate que tuvieron ellas, plantearon la economía reproductiva y un concepto que es muy útil, que es el de la reproducción social. La reproducción social da cuenta de una labor que está relacionada con los cuidados, más que con la producción directa de una manufactura o de un bien, como tal, el sostenimiento de la vida, ¿no? de los cuerpos. Y esos cuerpos tienen un valor porque producen, y son fuerza de trabajo y producen valor y capital. Pero, y ahí es donde en algunas corrientes se dividieron, algunas plantearon, el valor no solo es capitalista. Por eso ellas se consideraban profundamente anticapitalistas, porque el valor del trabajo, de la reproducción social, no puede solo, únicamente ser considerado desde el paradigma del capital. El valor es una riqueza social que sobrepasa las lógicas del capital. Y esto me parece muy interesante porque, claro, si estamos reivindicando los datos en todo lo que tienen de valor económico, lo tenemos que hacer, claramente lo tenemos que hacer, pero no nos podemos quedar solo ahí. Creo que aquí, cuando nos plantean y qué se puede hacer y cuáles son las alternativas, el valor que tienen los datos es que operan también produciendo valor económico y operan también produciendo reproducción social. Y eso tiene un valor que es social, que está por encima o no solo es económico en términos de capital. Eso tiene un valor moral, eso tiene un valor social, eso tiene un valor que es mucho más que lo que se queda en una lógica productiva. Y creo que a veces pecamos de una lógica excesivamente productivista a la hora de mirar a las tecnologías. Y me parece que en ese sentido, por ejemplo, lo que yo planteaba de los impuestos antes tiene que ver con redistribuir este valor económico, con reconocerlo y redistribuirlo. Pero quizás también tenemos derecho a tener una vida digitalizada en la que no opere la lógica del capital, en la que podamos comunicarnos y socializar sin que estén inscritas las lógicas de la mercantilización. Porque claro que eso afecta a las formas en las que socializamos, ¿no? Entonces tenemos derecho, y quizás también hay que plantear esta necesidad de infraestructuras públicas que nos faciliten espacios de interacción no colonizados por estas lógicas que mercantilizan. Creo que lo dejo ahí. Pensé que iba a decir algo. No. Bueno, es que es mucha información. Esto que dice Alejandra, claro, es que es súper importante, pero a la vez me parece tan complejo, pero yo siento que em, como que eh, es- digamos como el sistema, ¿sabes? Como que, bueno, analizar las cosas tienen como también como distintas capas también, no es como, tenemos el sistema capitalista, las tecnologías, el tiempo, cómo vivimos actualmente, el tiempo, el consumismo, cómo además en las tecnologías nosotros somos consumidores y a la vez somos consumidos, ¿no? Entonces, cómo el sistema capitalista ha generado, que bueno, perdón, pero como ha generado como sus propias éticas, ¿no? Y sus propias prácticas cotidianas. Y las tecnologías, digamos, que están como encima. Ahora, la cuestión a mí me encantaría que claro, que pudiéramos hacer como una comunidad donde la inteligencia, de desarrollar la inteligencia artificial a tan alto punto como lo han hecho las empresas tecnológicas y los oligarcas.
pero por ejemplo, lo que yo decía antes, que es el software libre, que es gente, cuando hablamos de software libre, hablamos de que el software, digamos, no se paga, es de acceso libre, hablamos del conocimiento abierto, de que tú puedes copiar, pegar, reproducirlo, modificarlo, y el software privativo sería el que tú pagas y el que no se puede, que tiene el copyright, digamos. Entonces, claro, las enseñanzas del copy, de esto, de los años 80 que partió el software libre ahora, es que muchos de los creadores de software privativo, de pago, se fueron pasando al software libre, pero el software libre nunca ha avanzado tan rápido como el software privativo. Entonces, eso nosotros también podríamos hablarlo de hoy, de las tecnologías de hoy, de la inteligencia artificial, como en realidad ellos tienen todo el sistema capitalista a su favor y toda la industria y todas las tecnologías y todas las herramientas, mientras los otros no llegamos a esos recursos porque no hay, porque el software libre está precisamente por lo libre y no por el capitalismo. Entonces, generar esa resistencia es muy complejo. Entonces, claro, sería ideal que hubiesen estas tecnologías de desarrollo de inteligencia artificial, qué sé yo, como comunitarias, ¿no? Que fueran, que todo el mundo pudiera aportar en eso y que fueran libres y que nosotros pudiéramos hacerlas nuestras, ¿no? Pero claro, es como un poco, un poco utópico, pero en realidad tendría que volver eso a nosotros, más allá, como dice Alejandra, de que nosotros tengamos un valor, ¿no? Porque esto de que somos, yo creo que los usuarios de Internet sí que somos consumidores y consumidos, somos usuarios, pero también somos trabajadores porque estamos regalando estos datos y trabajamos como los artistas y los filósofos que no cobramos mucho, ¿no? O que no cobramos nada. Entonces, esa práctica, claro, cómo desmontar eso me genera como una complejidad alta. Después quería, solo para lo otro, nombrar unos artistas que esto del transhumanismo y el poshumanismo en realidad, bueno, no tengo la fecha exacta, pero ya tiene sus años, ¿no? Entonces han habido varios artistas que han trabajado con este tema, por ejemplo, aquí estaba el Marcelian Túnez, que es de La Furia del Baus, pero claro, efectivamente Marceli es este tema que ahí está el conflicto mío, ¿no? Porque claro, tiene unas piezas, bueno, siempre tenía unas piezas interesantes, no digo que no, pero tenía su equipo. Entonces, ¿cómo hablamos de estas dicotomías también de poder, de decir, yo tengo mis recursos, tengo un gran taller, tengo mis recursos, entonces yo mando a hacer toda mi tecnología? Entonces, claro, él tenía la idea y hacía la performance. Y lo otro que me parece que es lo que hablaba un poco esto de la idea de la autoría con la inteligencia artificial, es que en realidad aquí cuando los artistas firman, nunca firman como un equipo. O sea, digamos que el que manufactura, el que hace la parte tecnológica, nunca aparece. Entonces desaparece. Entonces firma, bueno, en este caso Marcelian Túnez, en el otro caso Stellark, que es este artista australiano que trabaja con robótica y que puso una oreja en su brazo y trabaja con biotecnología, pero tiene un laboratorio donde que no sé qué sé yo. Después, bueno, y en general ese es un tema también de que encuentro que es un tema político que también, bueno, es más del lado artístico, ¿no? Después está Orland, que generaba, no sé si la conoce, una artista ya de los años, creo que de los 70, que se operaba a sí misma, o sea, como que hablamos de las tecnologías del cuerpo, ¿no? La optimización, ¿no? La belleza. Entonces ella, su obra es su cuerpo. Entonces se ha operado como miles y miles de veces, ¿no? Después está CAC, que es un artista brasileño que ya en los años 70 se metió algunos chips en el cuerpo. Entonces, bueno, hay varios ejemplos de esta cosa como de la optimización, ¿no? Y ahora como lo que yo sí plantearía también es como esto que tú ya lo dejaste planteado, de cómo sería como este futuro. Yo creo que el desafío precisamente del arte y la filosofía es ese, ¿no? Es cómo planteamos un futuro, no como ahora estamos resolviendo la hora, sino que cómo vamos a resolver en el futuro. Ustedes que son los futuros que van a tener estos problemas, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver esto? Entonces, claro, ese es el desafío de tanto del arte como de la filosofía, y yo hablaría directamente de que la vida va a ser mucho más obviamente más tecnologizada, y dejar de esta cosa nostálgica de que
tenemos como de la presencialidad, del cuerpo físico, claro, porque nosotros, y bueno, yo sobre todo porque soy mayor, he visto como ese transcurso, ¿no? De la tecnología analógica, electrónica a lo digital. Hemos visto ese traspaso de lo analógico a lo digital y esta cosa de lo físico, del contacto físico, ¿no? Pero los nativos digitales y en el futuro van a nacer con otros sistemas de vida, o sea, como va a ser todo digitalizado, va a ser, no sé, de otra manera, entonces no podemos como seguir siento yo pensando en que todo un equilibrio entre lo presencial y lo físico y esto con lo digital, o sea, como que creo que va a ser mucho más complejo, más digitalizado todo y plantearse, ya, no existe ya, no existe ya lo físico, no sé. El cuerpo físico. Quizás Sí. te toca abrir, ¿no? Sí, Lo diría para como ¿Teniu alguna pregunta? Tan rápido que pasa el era tiempo. una hora, ¿no? No tengo ni idea. Yo escribo. Hola. Bueno, per començar, gràcies per aquesta conversa, ha sigut molt enriquidora. I bueno, la meva pregunta va bastant al principi de la conversa, quan estàvem parlant sobre si el cos i la tecnologia, bueno, els tres heu estat d'acord en que no és una dicotomia, sinó que és una coimplicació. I vale, o sigui, jo no podia parar de pensar en la pel·lícula aquesta de 2001, la Odissea en el espacio, que bueno, no sé si la coneixeu, ho explico per si de cas, que comença amb un mono que agafa un os, no? I de cop diu, agafa així l'os com una eina tècnica i de cop es converteix en una nau espacial. I volia portar això a reflexió de que evidentment el progrés tècnic ha comportat molts avanços, no? Podem viure millor gràcies a la medicina, la tecnologia, etc. Però alhora, com a individu, jo que sóc, lògicament, tinc com un sentiment de por constant, no? Em sento una mica com els pintors de finals del segle XIX, no? Que de cop ells tarden mesos en fer un retrat i de cop apareix la càmera que la fa amb un clic. I no sé si ara també estem sentint una mica aquest sentiment envers la intel·ligència artificial que ens fa els treballs de la uni en 10 minuts. I no sé si és una mica aquesta por d'haver perdut, no? Capacitat humana i l'acció humana i no sé què opineu de tot això i si és una por generalitzada o només la tinc jo. Gràcies. A ver, yo diría que es como un miedo muy generalizado, ¿no? O sea, que creo que lo estamos viviendo todos en carne propia y todo el rato. Y que en algún punto es un miedo justificado, porque las cosas están cambiando. Pero hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Gilbert Simondon, no lo suelo nombrar, pero todo lo que pienso está atravesado por su mirada. O sea, esa es como la realidad. ¿Cómo se llama? Gilbert Simondon. Y él una de las cosas que dice es que la principal causa de la alienación de la sociedad moderna, pues está hablando en los años 50, finales de los 50, ¿vale? Igual, o sea, escribió hace tiempo, es que nosotros hemos alienado al objeto técnico de la cultura. Y que el objeto técnico, como está alienado de la cultura y no está siendo pensado en términos culturales como lo podría ser un objeto estético, el objeto estético nos aliena. ¿Por qué? Porque empezamos a tratar, al alienarlo de la cultura, al objeto estético lo vemos simplemente como un esclavo instrumental. Al verlo como un esclavo instrumental, le hacemos hacer tareas de esclavo instrumentalizadas a nuestro gusto y piacere, digamos, que nos vayan muy bien, pero luego estos propios sistemas técnicos empiezan a hacernos a nosotros partes de un engranaje mecanizado y tecnológico que nos aliena también. ¿Por qué sucede esto? Básicamente porque no entendemos que el objeto técnico nos está co-constituyendo en este sentido en el cual hay una, lo que decíamos de la coimplicación, hay una implicación mutua. Entonces él propone básicamente que una transformación radical de la sociedad tiene que venir del hecho de incluir a los objetos técnicos como parte de la cultura. Eso significa que los objetos técnicos son parte de la realidad humana y que la realidad humana es técnica, ¿no?
Ha quedado. Entonces yo creo que, a ver, es un miedo que los humanos hemos tenido siempre en relación a diferentes cosas, pero que no nos vamos a poder deshacer nunca de la incompletud, digamos, que supone ser humanos. Nos tenemos que reinventar y eso es muy humano, porque, es decir, no hay nada que podamos llamar y estabilizar como solo esto es humano, porque el humano es un ser que se va creando en la medida en la que existe, ¿no? Que se va redefiniendo. Entonces, ese miedo es totalmente real y de ese miedo yo creo que nacerán cosas nuevas y también, de cualquier forma, creo que es muy válido que nos planteemos a qué cosas queremos ponerle límites o qué evoluciones técnicas queremos frenar. Y esto ya lo hemos hecho en el pasado. La tecnología no tiene por qué evolucionar en un sentido que no nos haga bien a nosotros. La tecnología, como es humana, tiene que importar cómo se sienten los cuerpos alrededor de esa tecnología. Lo que importa es cómo se sienten los cuerpos, no porque sea posible una línea de evolución técnica, tiene que ser explorada y tiene que ser desarrollada. ¿Por qué? Con la energía nuclear lo hemos hecho. Bueno, ahora se está reactivando, ¿no? Pero hubo un momento histórico en el que la humanidad se tuvo que plantar y decir, no sigamos por este camino de enriquecimiento del uranio, dejémoslo estar, porque esta experiencia técnica nos puede conducir a la experiencia de la bomba atómica que puso un freno, ¿no? Podemos explorar caminos técnicos y encontrar lugares en los que decidimos abandonar ciertas tendencias. Y yo creo que eso es muy necesario, digamos. Eso tiene que ver con en quiénes nos convertimos, porque también hay una cosa de deshumanizar la tecnología. La tecnología nos está deshumanizando. O sea, la tecnología es aquello que no es humano, nos deshumaniza. La tecnología es la que hace que seamos poco empáticos. La tecnología es la que está produciendo toda esta concentración de poder. Y es la tecnología la que tiene la culpa sobre todas estas cosas. Y es como, es que eso es quitarnos el fardo, eso es lo que nosotros, la tecnología es un espejo de lo que nos estamos convirtiendo como seres humanos, es decir, hay que responsabilizarse de qué definición de lo humano vamos a dar históricamente, ¿no? Creo. No, jo 100% d'acord, o sigui, i afegiria una mica, diguem, per anar una mica més enllà o en la direcció que apuntava l'Alejandra, és a dir, que precisament perquè hem de revisar què és allò que sembla que està en risc quan parlem que tenim aquesta humanitat en risc, que precisament és això, és perquè no hem fet aquestes distincions o per la forma que hem alienat de nosaltres la tecnologia, que la percebem com una amenaça substitutòria o una amenaça que ens pot acabar com fent menys humans, que té a veure amb això, i per tant el que hem de fer és, perquè moltes vegades quan parlem doncs, en aquesta relació alienada o externalitzada amb la tecnologia, les qüestions que acostumem a plantejar en termes polítics, en termes socials, ètics, és de com controlem o com ens relacionem amb aquest element que està fora de nosaltres i que és diferent de nosaltres. I per tant aquí parlem de democratitzar, de regular, de mecanismes de transparència, de mecanismes, però tota l'estona ho fem en base a aquesta tecnologia que ha estat exterioritzada, dos, amb un pensament de la tecnologia com que la tecnologia present és l'única tecnologia possible. I aquí crec que és molt interessant, com hi ha multitud d'autors i autores que plantegen que no només hem de fer un plantejament polític a posteriori sobre com relacionar-nos amb aquesta tecnologia, sinó generar nous imaginaris al voltant de tecnologies possibles que existeixen, que vull dir que no és una qüestió de fabulacions utòpiques d'altres mons radicalment diferents del nostre, sinó altres formes. En el cas de la intel·ligència artificial, per exemple, doncs, amb l'origen de les dades, amb els models que es plantegen. Per exemple, hi ha exemples en comunitats indígenes que s'han generat models d'intel·ligència a partir d'entendre les dades precisament com a béns públics per protegir els idiomes d'aquelles comunitats i generar, per tant, és a dir, hi ha altres formes d'entendre que no només un desenvolupament de la intel·ligència artificial no ha d'acabar necessàriament amb un model econòmico-comercial com és ChatGPT o ha d'acabar amb aquestes fantasies. I això val per la intel·ligència artificial, però crec que val per tot tipus de tecnologies, també les que cada cop més anirem en un futur o en un present ja de plantejar com ens relacionem amb les tecnologies de mitigació climàtica o d'emissions negatives o amb totes les intervencions d'enginyeria o geoenginyeria sobre el clima. I aquí hi ha una autora que cito sempre perquè m'agrada molt, que és Holly Genbach, que ella parla de que no només hem de reflexionar sobre com controlar
aquesta infraestructura tecnològica que determinarà el nostre futur, sinó que hem de ser capaços de generar una infraestructura discursiva per pensar aquesta tecnologia. I crec que és en el doble joc de repensar a què ens referim quan diguem humà i per què tenim aquesta relació exterioritzada o alienada a la tecnologia, i al mateix temps a l'inversa, com conceptualitzem o quins discursos hi ha sobre aquesta infraestructura tecnològica que ens fa que la percebem com una amenaça. Yo, esta pregunta, que lo que planteas tú, yo siempre me lo cuestiono, pero no estoy tan de acuerdo, ¿cachai? Porque yo pienso que el ser humano, ¿tú cómo lo vas a parar? ¿Cómo va a parar la creación y la investigación de la evolución directa al abismo? No sé, pero eso como que es su proceso, ¿no? O sea, como hablemos de especie humana, ¿no? Entonces, claro, nosotros decimos, no, es que la energía atómica, la energía nuclear paró, nunca ha parado. Ahora lo estamos sabiendo, creo yo, porque bueno, con todo este tema que mejor ni tocar, pero en el sentido de que los científicos siguieron trabajando, ¿no? Yo creo que siguen trabajando y siguen, y siguen operando ahí. Entonces, a mí me crea ese conflicto. No digo que esté de acuerdo ni de desacuerdo, sino que me crea ese conflicto de decir, bueno, vamos a parar este desarrollo que es evolutivo, pero quizás es pésimo para la especie humana, pero entonces yo pienso en las máquinas. Entonces, claro, la robótica, toda la corporalidad que nosotros entendemos de la robótica sale del cuerpo humano, ¿no? Pero podemos pensar que existen otras formas también de corporalidad. Pero si hablamos, ponte tú, de este cuerpo, ¿no? Robot, como lo conocemos, eh, si somos los humanos los que estamos creando ese aparato, ese artefacto, ¿no será que estamos sustituyendo y haciendo como una otra especie, ¿no? Que no es humana, sino que a partir del humano, diciendo que esto nos va a sustituir o nos puede sustituir en una catástrofe climática o en los senos, el antropoceno. eh, ¿Cómo van a, no sé si me explico, pero un poco como, si nosotros mismos estamos programando estas máquinas, ¿qué es lo humano entonces? ¿Qué es lo humano? Eso es lo que quiero. Si nosotros estamos programando estas máquinas y van siendo cada vez más humanas, ¿por qué nosotros tememos a desaparecer si estamos ahí? Esa es mi pregunta. ¿Por qué tememos a desaparecer si lo humano está dentro ya de la máquina? La máquina va a llegar un momento que va a poder crear y va a alcanzar este proceso de singularidad, según yo. Quizás no, pero proceso de singularidad que va a poder crear, va a poder tener afecto, y por eso hay un desarrollo también tecnológico, no solo de los artistas, porque los artistas también aportan mucho a este campo, sino científico, del deporte incluso, ya para sentirlo, con sensores, para sentir el aire, para rastrear datos, bueno, X, ¿no? ¿Qué pasa si la máquina es humana? Un poco como Yo Robot, ¿no? De Asimov, esta peli que después hizo Will Smith y qué sé yo. ¿Qué pasa de esto? ¿Qué conflicto? Entonces yo digo, a mí no me crea conflicto desaparecer, perdón, pero no me crea conflicto la desaparición humana porque en algún momento va a llegar otro tipo de especie, quizás humano, lo humano como lo conocemos, no, pero quizás está dentro de eso, la esencia del humano va a estar dentro de una máquina, de un robot, que va a poder quizás resistir todo. Entonces, ahí está la discusión, ¿no? Que como de decir, nos reemplazan o en realidad estamos siendo otros. O sea, como lo humano en otro cuerpo, en otra cosa, ¿no? En otro dispositivo, no sé. Bueno, ahí lo dejo. Pues quizás tomo un poco ahí por alusión. Sí, o sea, creo que en ese sentido lo humano va a ser transformado, es decir, no es que el reemplazo, si asumimos el reemplazo es porque estamos asumiendo en una lógica dicotómica que creo que no entendemos desde aquí las tres ponentes, no es la que estamos asumiendo, ¿no? Creo, o sea, será transformado. Lo que digo respecto a frenar no es una cosa que se tenga que frenar, o sea, es no asumir que existe un determinismo evolutivo técnico. Es decir, la técnica, no tener que hacer algo solo porque es posible. Porque es posible, porque se puede. Vale. Y la pregunta es, ¿y qué sentido tiene? Yo creo que la inteligencia artificial no debe ser utilizada como arma militar. Y me parece que los ciudadanos tenemos derecho a decidir que esas tecnologías no se utilicen en ciertos ámbitos, que no se sigan desarrollando para esos ámbitos, quizás. Es decir, es más bien democratizar qué vías evolutivas de la técnica se pueden financiar y apoyar
y dar espacio a que crezcan y que otras se tienen que desfinanciar y se tienen que quizás repensar y si es necesario, abandonar. No digo, claramente, sí, la energía nuclear se ha seguido investigando, pero hubo unos frenos muy importantes que ahora están resurgiendo, o sea, que lo estamos, pero es un problema que estén resurgiendo, es decir, más que nunca tenemos que pensar en el problema que supone que hoy estén resurgiendo y el contexto, ¿no? Ya lo pone sobre la mesa, ¿no? No es que, o sea, me parece peligroso pensar que porque algo es técnicamente posible es necesario. Creo que ahí hay decisiones políticas también, y un hacernos cargo político de eso. Bé, moltes gràcies per començar i després la meva pregunta és més cap a l'última part i el que ha dit l'Alejandra del feminisme sociològic i tot el tema de la reproducció social i la dicotomia amb la producció i la idea de que existeix un valor no capitalista, que m'ha recordat el que deia Nancy Fraser de que el capitalisme està patint una crisi de la reproducció social i hi ha aquesta contradicció inherent en el fet en què estiguem explotant el treball reproductiu que està debilitant la pròpia base del sistema. No? O sigui, al final, sense anar més enllà, tots els que estem aquí, els nostres pares podien treballar perquè nosaltres poguéssim anar a la universitat aconseguint una feina que sí que estigués valorada dins del sistema, gràcies als avis, a una cangur i cada vegada més a una dona migrant que al final són la base del sistema. O sigui, quan això col·lapsa tot el sistema. Però la solució que s'ha... O sigui, com hem adreçat el problema és intentant establir contractes i assalariant el treball reproductiu. Per tant, hem tornat a entrar dins la roda del capital i de donar-li un valor que entra dins del sistema capital, que o sigui, realment no sé com se n'en surt, i la meva pregunta és una mica aquesta, que si en la teoria del valor que no és només capitalista, com es pot manifestar en la práctica. Gracias por esa pregunta. Me parece que es genial que la hagas porque sirve, creo, para aclarar algo en relación a lo que traía de estas genealogías del feminismo socialista. Y es que generalmente sucede algo y es que estamos acostumbradas, muy acostumbradas a pensar en términos dicotómicos, en términos dualistas, en términos donde los binarismos se vuelven replicantes y además ponen a veces sobre la mesa como una lógica excluyente, ¿no? Si el trabajo reproductivo tiene un valor que supera el valor productivo relacionado con el capital, no tenemos que pedir una retribución en términos de capital por ese trabajo. Pero creo que verlo de esa manera, y algunas feministas socialistas lo veían de esa manera, no es quizás correcto, porque es como no tenemos que renunciar ni a una cosa ni a la otra. Es decir, el trabajo reproductivo reproduce fuerza de trabajo, pero las personas no solo son fuerza de trabajo. En ese sentido, la reflexión es más que por los modos de producción del capital se centra en cuál es el valor que tiene ese trabajo. Y ese valor es una riqueza que quizás es diferente a la productiva. Dicen estas feministas, no, sería una riqueza improductiva. Pero puede perfectamente un mismo tipo de trabajo tener un valor productivo e improductivo. Y de hecho lo tiene. ¿No? Cuando a nosotros nos cuidan, nos dan de comer, nos dan educación, tenemos transporte para ir de casa a la universidad y todo esto que tiene que ver con la posibilidad de la reproducción social, estamos reproduciendo trabajadores que se van a convertir en fuerza de trabajo, pero estamos reproduciendo también la vida por el valor de la vida misma, más allá del trabajo, del capital. Y esto sucede de manera, y no es una contradicción, digamos, no tiene por qué ser excluyente una cosa de la otra, ¿no? Por eso decía que nosotros podamos por ahí, en términos de lo digital, reclamar algún tipo de retribución económica, creo que es muy necesario, o sea, creo que es, o sea, intento pensar muchas maneras en las que se pueda redistribuir el valor económico que nosotros contribuimos a generar, pero también reivindicar que esos espacios de sociabilidad en los ecosistemas digitales no solo tienen que estar al servicio o dentro de lógicas en las que lidere el valor de
productivo. Hay también un valor improductivo ahí, que se tiene que sostener, que se tiene que cuidar y que tenemos que aprender a diseñarlo o quizás crear nuevas infraestructuras desde lo público, etcétera. Así como, por ejemplo, esto en el arte se ve, ¿no? En el arte hay un mercado del arte, pero el arte no solo opera en el mercado del arte, hay instituciones públicas que sostienen que se puede hacer arte, que otorgan becas, que otorgan residencias y que generan que la gente pueda tener experiencias artísticas o producir arte desde unas lógicas que quizás no son las propias del mercado del arte, que es quizás otro circuito, ¿no? Una cosa no quita la otra. Un artista puede pasar y tener un tránsito por el mercado del arte y por un circuito más institucionalizado y público también. Y es perfecta. No estamos perdiendo nada si prestamos atención, pero a las dos cosas, ¿no? No perder de vista que ahí hay como esa complejidad que ver o que mantener, estas dos lados, ¿no? Hola, bona tarda. Moltes gràcies a tots tres. Està molt interessant. Ja que aquesta és una xerrada una mica que tracta sobre l'art, o sigui, jo voldria preguntar-vos sobre el procés creatiu dintre del context actual, no? Un, un procés creatiu entès no simplement com el fet de crear una obra d'art, però escriure un llibre o pensar una teoria o simplement dur a terme un procés d'investigació. O sigui, en un món on estem constantment, no, bombardejats per informació, no, on tot el que fem és subjecte de convertir-se en dades. O sigui, gairebé a vegades, o sigui, a mi em passa que sembla que no trobem el moment on poder tenir una reflexió, no, deslligada de tots aquests algoritmes, de totes aquestes xarxes, de totes aquestes interfícies, no? I que a vegades un només vol anar-se'n al camp i fotre la tecnologia de la seva vida, no? O sigui, la meva pregunta és com vosaltres que sí que toqueu, no, la tecnologia o us interesseu, com és pensar des de la tecnologia? Bueno, no sé, és que és una pregunta difícil en molts aspectes, però no, o sigui, crec que hi ha un punt que tampoc, o sigui, responc des de l'experiencial, és a dir, jo pensar des de la tecnologia implica que probablement quan penso en la gènesi d'un assaig o d'un text que vull escriure, probablement arrenca d'un meme que he vist, o d'una captura pantalla que he fet, o fins i tot d'unes determinades dinàmiques que percebo o de l'eslopi que ara el vulgui o no me'l trobo a totes les plataformes que consumeixi, i per tant crec que part de, moltes vegades s'ha dit de la necessitat de tenir un pensament situat, parteix d'això, i fins i tot la mateixa jo, que almenys em dedico al camp de crítica cultural, no sé com dir-la, perquè a vegades vinc de filosofia, però dir que fas filosofia em sembla una borrada, i bàsicament el que faig doncs suposo que és una espècie de crítica cultural, i aquí jo crec que això has de partir molt d'una base d'un pensament situat, i que la capacitat crítica no té a veure necessàriament només amb un distanciament per acabar discernint una veritat última de les coses, que crec que, no ho sé, en els últims anys molta de la discussió sobre sobre aquesta captació de l'atenció que s'han produït per part de les noves plataformes, crec que ha anat en una doble direcció. Una banda, parlar de la fatiga digital que genera, que sempre s'aborda des d'un marc individualitzat de tu davant la pantalla i d'una sort de responsabilitat o de força de voluntat davant d'unes tecnologies o unes plataformes que t'ofereixen un contingut algorítmicament cada cop més addictiu, i d'altra banda es trasllada en el fet de pensar com tu com
davant de la recerca que vols fer d'una sèrie d'informacions, es produeix o s'entra als escenaris del que s'ha anomenat la postveritat, la desinformació, tots aquests discursos en els quals sembla, i per exemple per això van proliferar en determinat moment, doncs, sobretot en el camp de les notícies o els mitjans de comunicació, totes aquestes agències de verificació que em feia molta gràcia, perquè sempre que acabaven havent-hi debats polítics parlamentaris, doncs sempre passava que ni veritat ni mentida quan feien l'avaluació, o difícilment sempre acabaven trobant. I per tant crec que ens hem quedat atrapat en un doble paradigma a l'hora de pensar com ens afecten aquestes plataformes i aquestes tecnologies, que és el de la postveritat, que em sembla que ens porta erròniament a pensar que el que necessitem són eines o formes de discernir empíricament què és una veritat i què no, i de l'altre, el de l'economia de l'atenció, que ens porta una lògica de pensar que davant d'aquestes plataformes l'únic que podem fer és doncs, buscar estratègies més o menys individualitzades de guanyar espais de concentració, ja sigui a través no ho sé, de les aplicacions de mindfulness que havien sortit i la capacitat de focus i concentrar-te, o de totes les lògiques antidispositius o de prohibició dels dispositius o de retir sense wifi, o sigui, una lògica de combatre una addicció i, per tant, entendre com que hi havia d'haver-hi una separació d'aquests dispositius. I crec que en molts casos, precisament perquè des d'aquesta lògica no dicotòmica o des de no dualista i no binària, crec que precisament el pensament ha d'arrencar necessàriament des d'una reflexió crítica que no pot ser distanciada d'aquestes mateixes dinàmiques que et porten a captar l'atenció i que et porten a qüestionar la noció de veritat o de lògica de correspondència tradicional entre representació i món que havia marcat fins ara el present. I per tant, doncs, per mi el pensament crític o aquest exercici no tan creatiu, en el meu cas, sinó més d'intentar fer un pensament crític, té a veure amb aprofundir en aquest context més que no pas en buscar espais de distanciament d'aquest propi context. Bueno, ay, perdón, cortito. Te puse acá una imagen, mira, porque este es un proyecto el último proyecto que hice yo en el Rock Humberta en Granollers, que se llama Exhumación. Y entonces hice una investigación durante un año sobre cómo se interpretan las inteligencias artificiales las imágenes de archivo de las mujeres milicianas. Bueno, también puse algunas cosas de Chile, bueno, intercrucé un poco la dictadura chilena con la franquista a partir de la imagen, bueno, de las mujeres, ¿no? El papel de las mujeres. Entonces, bueno, en este sentido, bueno, yo he planteado muchas cosas, aparte, no sé, pues de la materialidad, del abordaje creativo, del arte, qué sé yo, cómo en realidad las materialidades, de hecho, partimos con esa pregunta de las herramientas, cómo van cambiando, que la diferencia o sea, las materialidades que tenemos ahora, que no son las mismas de un pintor, bla, bla, bla. Entonces, lo que te quiero decir es que no podemos, o sea, para los artistas, yo creo, contemporáneos, claro, sigue existiendo la pintura. Entonces, la contemporaneidad somos todos los que vivimos hoy y hacemos arte, ¿no? Pero esa, como se ha dicho acá, ha dicho Alejandra, bueno, hemos dicho los compañeros también, cómo van evolucionando las herramientas, las técnicas, todo eso se va aplicando, obviamente. Vamos aplicando esas herramientas y esas cosas nuevas para proyectar futuros. Algunos artistas como que pensamos un poco más para allá, ¿no? No que tanto de acá, sino que, porque claro, yo cuando partí 20 años atrás no había tanta cosa de este tema. Ahora está claro, está lo tecnológico, está súper integrado, digamos, en la vida cotidiana, ¿no? Pero en esa época no, todavía no. Pero ahora son la inteligencia artificial, entonces, como dicen, que tenemos que abordarlas de un sentido crítico, ¿no? El problema es que, por ejemplo, yo me hice un máster en la UB de educación interdisciplinaria. Y entonces los maestros tenían cero conexión con las tecnologías y cero análisis crítico de las tecnologías. Entonces, claro, el maestro se limita a poner la pantalla y hacer como... y esa es entonces, claro, esos maestros que están haciendo el máster, después van a la escuela y replican, ¿no? Replican ese modelo que se le enseñaron en el máster. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que no hay análisis crítico de las tecnologías. Entonces, por un lado, cambian las herramientas y los artistas las tomamos para abordar desafíos y cosas nuevas, y por otro lado, tenemos que tener un sentido crítico. Entonces, claro, estos procesos de, por ejemplo, de la inteligencia artificial,
bueno, es muy largo, ¿no? Pero tienen ciertos sesgos de género, sesgos políticos, sesgos de clase. Entonces, cómo cada una de estas plataformas va generando sus éticas, ¿no? Sus propias éticas. Y eso es un poco lo que estudié a partir de esta, que al final hice 3 módulos instalativos en esta pieza. No, yo simplemente quería retomar un poco esto que decías de, bueno, estar haciendo con las herramientas y las tecnologías que tenemos a disposición y no desde un lugar que las niegue, ¿no? O como querer alejarnos, lo que tú planteas, irnos al campo y olvidarnos, ¿no? Un poco de eso. Sin embargo, yo creo que hay algo como curioso y sintomático, o sea, creo que hay un síntoma que es digno de ser escuchado en el cansancio y la fatiga digital que hay hoy en día, ¿no? Y creo que es interesante porque escuchando ese síntoma quizás es desde donde se pueden buscar otros tipos de uso, ¿no? O no dar por sentado cosas, que es lo mismo que decía antes, ¿no? Pues de la fatiga digital quizás también se puede abordar no solo individualmente, pero desde leyes. El otro día que estaba comentando en otra charla decía, bueno, ¿por qué hemos asumido que un trabajador puede recibir de forma ilimitada mails? ¿Por qué no hay leyes que controlan la cantidad de mails que puede recibir la casilla de un trabajador con el tu mail de la empresa? Eso ya abre la puerta a una escala de gestión de tu atención que creo que sí que es igual interesante, no por no irnos, no irnos al campo, pero sí prestar atención de que hay algo ahí digno de ser escuchado y que puede ser abordado, es verdad, y coincido totalmente, no solo desde un paradigma de, bueno, pues si yo tengo la posibilidad de alejarme o de irme, porque pues al final para tener un trabajo, para estudiar en una universidad, necesitamos estar ahí conectados con los dispositivos y con las plataformas, pero sí que me parece que estamos llevando un nivel de saturación que plantea un síntoma de algo que quizás se nos ha ido de las manos y que así como antes naturalizábamos que estaba bien fumar en la cabina de un avión, hay cosas que en el futuro cercano vamos a ver que las teníamos naturalizadas respecto a las tecnologías que quizás cambien mucho, ¿no? Sí, yo solo preguntar, o sea, que estoy 100% y yo cuando decía eso era justamente, o sea, para ir al tipo de regulaciones que decías, porque muchas veces esto solo pensamos la relación desde lo que puedo hacer yo y de cómo esa fatiga como una responsabilidad mía que tengo que descansar y tal, pero es que incluso va un punto más allá que incluso tú si decides, pues bueno, no tengo dispositivos móviles, no tengo correo, no tengo redes, no tengo nada, la infraestructura tecnológica seguirá afectándote y generando una determinada fatiga, incluso aunque sea como más allá de la digital o de la digital en un espacio amplio, que es que seguramente tu alquiler subirá siguiendo de precio porque tendrás ya Airbnbs en todo tu edificio, porque se producirán transformaciones que te afectarán igual. Y por eso decía como que desde el proceso creativo me parece que enfocarlo como que tú tienes que tomar, que luego habrá cuestiones de método que te va mejor, pero solo decisiones individuales sobre cómo gestionar esa fatiga, me parece que es como más difícil precisamente por ese alcance más amplio. Bueno, moltes gràcies a tothom per venir. Ha sigut molt interessant, esperem que hàgiu disfrutat, que hàgiu après. I us convidem demà, no sé si queda algú de fora del cicle, però per si un cas, us convidem demà a les 6 aquí a l'auditori amb una taula superinteressant que té com a títol El cos a la diàspora, fronteres i resistència política i posarà el focus en el cos de les persones migrants com a territori d'atenció. I la sessió comptarà amb la projecció de peces audiovisuals realitzades per Cindy Hogar en el marc de l'exposició Després del Vendaval. I serà l'última taula ja d'aquesta 6a edició del cicle de diàlegs i segur que serà molt guai, o sigui que us esperem demà. Moltes gràcies.